una cordial bienvenida al segundo día del Seminario de Crianza en Igualdad, sin violencia y sin discriminación, porque un futuro en paz y felicidad exige cambios en el presente. Para nosotros es muy importante contar con ustedes en este espacio de formación y articulación sobre un asunto que nos convoca a todos, la igualdad para hombres y mujeres en Antioquia. En la Gobernación de Antioquia estamos convencidos que el trabajo, la reconciliación y la formación son los pilares que podrán consolidar la paz en todo el territorio. Formar a las generaciones en igualdad es asegurar desde hoy un Estado sin discriminación, evolucionado, que transforme su realidad hacia la consecución de la equidad. Hombres y mujeres que en sus relaciones tengan mejores oportunidades y se traten con respeto por las diferencias, serán los constructores de una nueva nación. Damos inicio entonces a esta jornada con la doctora Margarita María Yepes Izaza y su conferencia Crianza en Igualdad de Derechos, sin discriminación y violencias en niños y niñas de los 2 años hasta el 5º cumpleaños. La señora Margarita es médica pediatra, neuropsicóloga, puericultora de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro activo de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bienvenida. Gracias. Antes de iniciar, les recordamos que estas conferencias serán alojadas en el sitio web de la Secretaría de las Mujeres a partir de la próxima semana, que nos están viendo en vivo por vía streaming para todas las regiones del departamento. Les recordamos nuestras redes, nos pueden seguir en Facebook y YouTube como Secretaría de las Mujeres de Antioquia y en Twitter como @mujeresan. Bienvenida. Gracias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros es un gran placer estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Ya saben que estas conferencias van a estar en una USB donde ustedes puedan compartir con sus personas que quieran hacerlo. Y pues la idea es que tengamos como la apertura a oír diferentes conceptos. Algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero la idea es que conversemos y hagamos el diálogo. Les pido el favor si ponen en silencio sus celulares, eso interrumpe mucho a veces el proceso para que pues, podamos tener una continuidad en la conferencia. Y como las conferencias van a estar grabadas, vamos a hacer las preguntas al final cuando terminemos. Vayan apuntando en sus cuadernos y luego con mucho gusto resolveremos las preguntas. Listo. Bueno, vamos a empezar. Voy a seguir la secuencia que veníamos. El doctor Ochoa ayer les habló sobre las pautas generales de crianza, crianza humanizada, crianza en igualdad, y habló de también las pautas de crianza desde la preconcepción, de la etapa preconcepcional, prenatal y hasta el 2º cumpleaños. Yo en este momento voy a hablarles desde los 2 años, cuando el niño cumple 2 años, hasta el momento que cumple el 5º cumpleaños, o sea, el día que le celebran los 5 años. Para nosotros es muy importante tener estas diferencias de las etapas porque de esa manera uno va, digamos, poniendo el orden del proceso evolutivo de los niños. Los niños tienen un proceso evolutivo hasta que cumplen 2 años, después un proceso evolutivo hasta que cumplen 5, después de 5 hasta 10 y después de ahí hasta la adolescencia. Entonces, en este tramo vamos a hablar de 2 hasta el 5º cumpleaños. Vamos a hacer la agenda del día, vamos a ver quién es un preescolar, que es el niño que está en esta época de la vida, qué características tiene un preescolar, cuáles son como las acciones que nosotros los adultos esperamos de los niños o niñas en edad preescolar, qué pueden en realidad hacer ellos y ellas, porque es diferente y muy diferente lo que nosotros esperamos y lo que los niños hacen, o lo que deben hacer, o lo que están dispuestos a hacer. Y vamos a hacer unas pautas generales de crianza en igualdad, sin discriminación y sin violencia, en los hábitos y las rutinas más regularmente que un niño tiene en la etapa preescolar. Entonces vamos a definir quién es un preescolar. Es un niño o una niña que está de los 2 años hasta el 5º cumpleaños. ¿Qué características tiene un preescolar? Específicamente son muy exploradores, muy creativos. Ahora vamos a ver también ejemplos de la creatividad de los niños y ustedes que viven regularmente con ellos se dan cuenta de eso. Tienen una capacidad de asombro que yo pienso que es de las características más importantes y más gratificantes que tiene un niño preescolar, y es que todo les produce asombro. Para todo hay un, ay, mira, entendí, comprendí,
la flor, mira el colibrí, mira el árbol, ¿sí? Y eso para ellos es una manera de aprender y relacionarse con su medio que es muy agradable. Son preguntones. ¿A quién no le han dado como a los 3 años? Si ustedes tienen hijos, sobrinos o los niños y niñas con que ustedes trabajan. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y eso qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso cómo se llama? Eso es una actividad que regularmente ellos hacen. Tienen un sentido del humor hermoso. De todo se ríen, todo les parece gracioso. Cuentan chistes y son contentos en la actividad que hacen. Son cuestionadores. Y es muy importante que entendamos por qué un niño es cuestionador. Cuestionador significa yo preguntar y que alguien adulto responsable que esté alrededor mío me pueda dar una respuesta clara. Entre la edad preescolar no hay que hacer discursos muy largos de lo que el niño está preguntando, sino adaptarse a las necesidades del niño y decirle qué es lo que tú necesitas comprender, ¿sí? No darle demasiada información porque se encarga con la información. Muy activos. De hecho, aquí empieza el famoso apellido. ¿Cuál es el apellido de los niños activos? Gracias por el aporte. Un niño no es hiperactivo, es activo. Esa es su condición de niño, es activo. Entonces no podemos ponerle el superlativo de que es hiper, pues porque no tiene nada que ver. Un niño que tiene una hiperactividad tiene unos trastornos diferentes, unas características diferentes a eso que pasa en la actividad normal de un preescolar. Tiene con poco control de impulsos, porque en los niños preescolares, a través de lo que vamos haciendo entre hábitos y rutinas, el niño va entendiendo cómo se hace el control de impulsos. Por ejemplo, esta capacidad de asombro a mí me encanta, ¿sí? Se sienta una niña a mirar su mariposa y le mira todos los detalles. Vamos a mirar entonces cómo se acompañan los niños en la crianza. Recuerden que nosotros hemos insistido mucho en el verbo acompañar, porque el verbo acompañar significa yo voy en mi camino, tú vas en el tuyo y nos acompañamos, pero no obstruyo tu camino. Se fue el sonido. Ya. No obstruyo tu camino, sino que vamos paralelos caminando y yo voy acompañándote en lo que tú necesites. Entonces, el acompañamiento de la crianza tiene una característica importante en todas las etapas de la vida, y es que el amor es incondicional. Uno no puede ponerle condiciones al amor, porque entonces pierde la virtud del amor. El amor está ahí, presente, simplemente yo actúo alrededor de unas características amorosas que, pues, digamos, es el principio de la vida de los seres humanos. Yo pienso que el amor es lo que nos mueve, lo que nos pone activos, lo que nos gratifica. El respeto, también hemos insistido mucho en la palabra respeto. Como decía ayer el doctor Ochoa, ¿cómo así, señor, que yo tengo que respetar a mi hijo? Sí. Esto es una relación de doble sentido. Hay que mantener una autoridad, pero una autoridad que tenga las características de ser firme y amorosa. Diferente es tener autoridad y uno ganarse la autoridad como el adulto a tener un autoritarismo en mi casa. ¿Cómo fue la frase de ayer? Aquí se hace lo que yo diga y yo mando. Eso es un autoritarismo que tenemos que irlo sacando de nuestro lenguaje y de nuestras acciones, obviamente. Necesitan frecuentemente el ejemplo. En todas las etapas de la vida es muy importante, pero sobre todo en la etapa preescolar el niño ejemplifica todo lo que él ve, oye, siente y sobre todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que él tiene alrededor es aprendizaje y el principal medio de aprendizaje es él. ¿Qué más? ¿Qué hace un niño preescolar frecuentemente que la gente se queja? Este muchacho no hace sino jugar. Jugar es la primera manera, como los niños acceden al aprendizaje. Hay que tener mucha dosis de paciencia y tolerancia, ya sabemos, en el sentido no de tolerar y me lo aguanto, es que yo respeto tus diferencias y realmente tengo como la posibilidad de entenderte. Puede que no estemos de acuerdo, pero yo no te tengo que agredir porque yo no estoy de acuerdo. Tú tienes tu postura y yo tengo mi postura. Empatía, que es un término que hemos trabajado últimamente muy frecuente. La empatía se define de una manera muy grande, muy general, como el yo ponerme en los zapatos del otro y poder estar en consonancia con el otro, ¿sí?
Y la firmeza, lo que hablábamos ahorita de la autoridad. Si ustedes no son firmes en las instrucciones y en las pautas que a los niños se les pone día a día, es muy difícil que tenga una continuidad de la rutina, por ejemplo, y se convierta en un hábito. Y tenemos pues un preescolar que está bastante animado. Ese es un niño activo, no es un niño hiperactivo, es un niño que se encanta ahí jugando con sus hojas. Y también el del sapo, ¿cierto? Que también es válido. Bueno, ahora vamos a pasar a la postura de qué esperamos nosotros de los niños y niñas, ¿cierto? Este es un ejemplo que les voy a poner, pero ahorita damos como más ejemplos de lo que nosotros esperamos de los niños, ¿cierto? ¿Cómo te fue, Mafalda? Muy bien. ¿Sabes que en el aula tenemos un globo terráqueo así chiquito? Claro que de lata. ¿Listo? A comer. ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa. ¿Contenta o no, la tomarás igual. ¿Y por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Estamos de acuerdo que se graduaron el mismo día, ¿no? Ayer explicamos frecuentemente esa dinámica de que aquí nacen tres, el niño, la niña y papá y mamá. Entonces yo no puedo llegar con la actitud tan autoritaria de decirle, te tomas la sopa. Ahí pues, además me declaro con un conflicto de intereses porque yo soy una defensora de no sopa acérrima, ¿sí? Porque la sopa no alimenta. De eso hablamos ahorita en la alimentación. Y la idea es que entendamos que en la dinámica de los niños uno no tiene que ser tan autoritario. Y nosotros frecuentemente esperamos que la niña obediente, obviamente Mafalda no es la más obediente, la niña obediente se siente a tomarse la sopa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo, no, explícame por qué me tengo que tomar la sopa, o sea, ¿qué tiene esa sopa que yo me tenga que tomar? ¿Sí? Entonces es importante trabajarle en eso. Vamos a hacer un comparativo para estar muy como en consonancia de lo que estábamos hablando, de lo que significa para los niños obedecer o simplemente tener una buena disciplina, que es uno de los finales importantes o de una de las etapas más avanzadas que uno tiene o desea que se lleve a cabo en la crianza, y es llegar a tener una muy buena autodisciplina, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer la diferencia? Porque muy frecuentemente en el lenguaje uno dice, ay, qué rico que este niño fuera más obediente. ¿Qué significa obediencia? Obediencia es un concepto fijo, es un concepto situacional que yo tengo que hacer. Voy a ponerles un ejemplo al revés. Un general de la República llama a su sargento y le dice, sargento, necesitamos invadir Afganistán, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sargento? Obedece, va a invadir Afganistán, ¿cierto? Pero un niño no realmente tiene que hacer esa acción tan brusca como decir, te tienes que tomar la sopa y yo obedientemente me la voy a tomar. La disciplina, en cambio, es una construcción permanente, es una construcción de día a día a través de lo que realmente el niño va haciendo todos los días. Es un deber hacer, es un deber así, es un deber ser así y no hay cuestionamiento. En la disciplina hay un desarrollo progresivo de la autonomía. Digamos, el escalón que sigue después de uno tener muy buena autonomía es tener una muy buena autodisciplina. Y eso es simplemente decir, yo lo hago porque estoy convencida de que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. La obediencia tiene opciones limitadas, así como les dije ahora, obedecer a un jefe, una instrucción clara, o simplemente pues tener como la posibilidad de tener un diálogo y yo construir mi propia disciplina. Y hay que entender su aplicación. Vuelvo y les pongo el ejemplo. Si yo tengo esa orden de mi sargento, entonces tengo que ir a invadirlo, ¿cierto? Y como habíamos hablado ahorita, uno de los objetivos importantísimos de la crianza es tener autocontrol y autodisciplina. Entonces,
Entonces, uno de los autocontroles que quisiéramos llegar a hacer es esta tira cómica de Mafalda. Paréntesis, voy a hacer muchas cosas con Mafalda porque para mí, igual que como para el doctor Ochoa y como para el doctor Posada, son nuestras maestras de cabecera. El doctor Posada dice muy claramente, es mi filósofa de cabecera, y yo me apunto a eso, porque realmente las discusiones y las observaciones que ella hace son bastante acertadas, pues, y no, obviamente. Toma, mamá, pensaba quedarme con el vuelto a la panadería para comprarme caramelos, pero no pude. Todo por el maldito inquilino que empezó con que eso está muy mal, y que no sé qué, y qué sé yo. Entonces Raquel pregunta, ¿inquilino? ¿Cuál inquilino, Mafalda? Y me dice, ese que tiene uno adentro. Ese que uno va desarrollando adentro, ¿sí? Ese que todo el día te está taladrando diciéndote, hey, un momento, vas por el camino que no es, o al revés, vas por el camino que sí es. Y si me lo retiro un poquito, es que yo hablo muy duro, entonces ahí, si lo retiro un poquito de pronto. Ok. Sí, o si no, entonces si quieren hablo con micrófono en mano. Ok, intento hablar más pasito. Bueno, entonces ahora seguimos entendiendo qué se espera de ellos. ¿Qué se espera de ellos? Es que algunas rutinas los niños ya las tienen muy establecidas hasta el segundo cumpleaños y se van adquiriendo hábitos. Ahora aquí vamos persistiendo en esas rutinas, construyendo nuevamente más hábitos y lograr que el niño vaya haciendo sus propias construcciones. Se hace un ejercicio de la autoridad sana, firme y amorosa, como habíamos hablado ahorita. Hay algunas normas de comportamiento que empezamos a poner. En la edad preescolar no nos podemos volver como el sargento del ejército, diciendo todo el tiempo no lo hagas, no toques, no lleves, no traigas, ¿sí? Porque se vuelve una actividad demasiado brusca, demasiado detallada con el niño, y el niño realmente tiene que empezar a entender que esas normas de comportamiento se dan, pero no como si estuviera en un regimiento militar. Empezamos a entender que todo acto tiene una consecuencia. Voy a ponerles un ejemplo. Esta semana no recogiste la ropa y la llevaste al sitio de la ropa sucia. Un niño entre 2 y 5 años eso fácilmente lo puede hacer. Y era una insistencia que habíamos tenido en la familia y habíamos planeado que si lo hacías correctamente, pues ibas a la fiesta de tu primo el sábado. Fue una actividad que no hicimos regularmente durante la semana y pues además dejaste tus juguetes muy tirados y una cantidad de cosas que ya pudieras tú ordenar, pues entonces asumen la consecuencia de los actos, que significa no ir a la fiesta de tu primo. Se van poniendo algunos límites y unas normas de comportamiento, ¿cierto? Que ya hablábamos un poquito de eso, sobre todo muy insistente sobre cada acto tiene una consecuencia y yo asumo la consecuencia y yo decido si la consecuencia es adecuada o no adecuada. Es un poquito ayudarle al niño también a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Las decisiones más claras ya ahorita la vamos a ver en la otra etapa hasta los 11 años, que es una actividad que ya los niños lo hacen ya más de una manera fluida. Entonces vamos a hacer una disertación de la crianza con igualdad de derechos y sin discriminación y sin violencia en las actividades más regulares que un niño preescolar hace. Vamos a empezar con la alimentación. ¿Qué significa una buena alimentación? Para nosotros es muy importante esta sigla, que cada alimentación que los niños tengan en cualquier etapa de la vida debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y ahora lo vamos a ver en la distribución regular de la comida, ¿sí? Igualdad de condiciones es muy importante. Ayer pusieron el ejemplo de que si no había sino un huevo, ¿quién se lo comía? El papá. Y realmente aquí el que más necesita el huevo es el niño, ¿sí? O la niña. Porque también tenemos que estar muy atentos a dónde es que estamos poniendo la atención. Entonces vamos a mirar como los pasos regulares de la rutina de la alimentación para que eso se convierta en un hábito saludable de vida. ¿Cómo se hace la alimentación? La alimentación ojalá se haga con cero distracción.
Cero distracciones, nada de pantallas, ¿cierto? La señora aquí pregunta, ¿y dónde es que se pone el móvil? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues eso se convirtió en una regularidad en la comida. Hay que tener alguna pantalla, o el celular, o el computador, o la tablet, o cualquier actividad digital que nosotros quisiéramos hacer. Muy claro, y esto es una actividad que regularmente hay que insistirles a los niños, ¿uno come dónde? En el comedor, no en la sala, ni en el sofá de la pieza del papá y la mamá, ni sentado en el piso en la cocina. Y una insistencia que a mí me parece muy importante, y es que el niño coma incluido dentro de la familia. No es que yo tenga un comedorcito chiquitico por allá. Esos días me contaba una señora, un niño como de 3 o 4 años. ¿Y él dónde come? Ah, no, doctora, es que vea, él allá en el extremo de la cocina tiene un comedorcito chiquito, porque es que yo no me aguanto que en el comedor riegue, chorree, se vuelva nada. No, porque entonces me daña el comedor. ¿Para quién hay que adaptar el comedor? Por un tiempo de la vida. Para el niño, sí. El agua y el jabón sacan su mugre, pero igual ahí está la experiencia. ¿Cuándo y cuánto? Eso es un proceso que generalmente el doctor Posada me lo enseñó hace unos años, y era: comer es una cuestión de adverbios. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? 5 comidas al día, que son desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida. Las más importantes son las 3 principales. A veces el desayuno o la media mañana o el algo, el media mañana o el algo uno se lo salta o lo negocia un poquito o no come tanto, pero realmente las 3 importantes son las comidas principales. ¿Y cuánto tiempo? En estudios que se han hecho mucho desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Nosotros nos tardamos 20 minutos para tener una buena saciedad. Entonces no es el cuento de que nos traguemos el sándwich en 3 minutos y medio porque no tengo tiempo de nada, o sentemos a los niños 1 hora con una carne ahí mirándola, ¿sí? Porque eso es chancludo, eso no sabía nada, eso se vuelve frío, ¿sí? Y la idea es saber negociar con el niño y entender, nos vamos a sentar 20 minutos, máximo te doy un plazo de media hora para que acabe de comer, y si no, yo retiro el plato tranquila y serenamente, sin tener el fantasma de que no almorzó, entonces se va a desnutrir, va a morir, que es peor, ¿cierto? Se va a morir de hambre. Nadie se muere de hambre, solamente y sostenidamente el que regularmente no tiene que comer, es distinto, ¿cierto? Bueno, ¿con quién vamos a comer? En familia. Al menos una vez al día es muy importante que comiéramos en familia. Quisiéramos que las 3 principales comiéramos en familia, sería lo deseable, pero sabemos que por todo el proceso del trabajo a veces es más complejo hacerlo. Vamos a mirar un video que me parece muy interesante que lo analicemos, porque también es una discordancia entre qué queremos los adultos y qué quieren los niños. Si pudieran elegir a cualquier persona en todo el mundo para cenar hoy, ¿a quién elegirían? A ver, tú primero. Me encantaría con Thalía. Jennifer Aniston. Hugh Jackman. Sebastián Rulli. Michael Jackson. Michael Jackson. Que no se canse en el thriller. Una noche y una noche. Yo creo que con Cantinflas. ¿Tú también Cantinflas? Yo los Beatles, definitivamente. Pues yo con Octavio Paz. Si pudieran cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? ¿Qué crees que digan, Con mi familia. Con nuestra familia. Con nuestros papás. ¿Tiene que ser famoso? Yo con mi mami. Yo con mi mami. Mi papá. Porque los quiero. Con mis papás. ¿En familia? A veces mi mamá no tiene tiempo de cenar con nosotros por su trabajo y estaría muy bien. Aunque estemos a larga distancia, estamos muy unidos. Un lazo muy fuerte entre la familia. Pues me da gusto ver que les gusta compartir el tiempo con nosotros. El escuchar este tipo de cosas es como un refuerzo para nuestro corazón.
Este es un movimiento mexicano, Ser en Familia. Me encanta que oigo sollozos y lágrimas. Eso mueve, o sea, eso es lo que necesitamos, que nosotros nos sintamos que no somos tan perfectos y que estamos haciendo las cosas muy bien hechas. Para eso es que trabajamos, sobre todo esta parte que estamos haciendo nosotros de intentar volver a tener unas actitudes ante los niños, niñas y adolescentes mucho más sanas, más tranquilas, ¿sí? Y me encanta porque eso es una manera de uno cambiar, de decir, bueno, listo, mi propósito va a ser al menos una vez al día yo ceno con mis hijos, ¿sí? Para nosotros los adultos sería rico, miren lo que pregunta un niño, ¿y tiene que ser famoso? Pues no tiene que ser famoso, ¿sí? Simplemente es ayudarnos a que ese proceso de comer en familia sea tan fácil que para los niños siempre sale espontáneamente, es ¿con quién quieres comer? Con mi familia, con mi mamá o con mi papá, pero siempre en familia. Bueno, ¿para qué vamos a hacer una alimentación y con todas estas características que pusimos? Específicamente para reforzar el primer hábito saludable que nosotros creamos, que es el hábito de la alimentación. Y una pregunta importantísima que uno le hace a un niño y que nosotros nos hacemos. Yo pregunto, ¿para qué necesitas tú comer? Todos los adultos contestamos, ¿para qué? Para que estés bien nutrido, para que te vuelvas fuerte y no te den enfermedades. Lo hacemos desde nuestra posición adulta, y es una posición igualmente adultocéntrica, que necesito es que yo esté bien, ¿cierto? Para que tú estés bien igualmente, ¿sí? Para un niño, si ustedes les preguntan, ¿por qué es que tú quieres o para qué necesitas tener una buena alimentación? El niño inmediatamente tendrá la respuesta más acertada, y es tener energía para jugar. Para él eso es lo más importante. Un niño no se pone a pensar, ¿será que tengo una buena masa corporal? ¿Será que estoy preparado para hacer triple salto mortal? Cualquier cosa así. Simplemente es para tener energía para el juego, para que yo pueda vivir en mi vida preescolar completamente inmiscuido en el juego, para crecer feliz y sano, que es una actividad que también necesitamos. Y desde el punto de vista ya del desarrollo cognitivo es una situación bastante importante. Sabemos que la nutrición es una enfermedad, que uno de los lugares donde más afecta el desarrollo es el desarrollo cognitivo de los niños. Y otra parte muy importante, y es que yo necesito tener una buena alimentación también para disfrutar la comida. Por eso en el inicio de la alimentación complementaria siempre insistimos mucho que a los niños se les den todos los sabores, colores, consistencias, texturas de la alimentación, para que el niño realmente disfrute la comida. Nosotros nos ponemos siempre en la postura de ¿por qué será que Juan Pablo no le gustan las verduras? Porque yo no le enseñé desde chiquito a que sabe un brócoli, a que sabe una selga, a que sabe un tomate, a que sabe una cebolla. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy en contra de la sopa. ¿Ustedes qué echan a una sopa? Todo lo que se encuentra en la nevera, ¿cierto? Yo tengo una anécdota muy charra de mi mamá que me decía, yo le echaba tantas cosas a la sopa tuya que yo ponía la cuchara así y no se movía de lo espesa que quedaba. Un niño en una sopa que ustedes le echen 5 vegetales, va a saber a qué sabe un pedacito de la sopa, sabe a brócoli, otro a zanahoria, otro a selga, otro a espinaca. Entonces qué rico que los niños realmente aprendan a comer de la manera como las vegetales y las frutas vienen del campo. Y disfrutar en familia, pues que obviamente ahora fue bastante evidente que eso es una de las razones por las cuales necesitamos tener una buena alimentación. Y hay una frase muy contundente, y es el ¿para qué necesitamos definitivamente tener una muy buena alimentación? Y es cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, porque estamos tan bien alimentados que muy frecuentemente no nos van a dar enfermedades respiratorias, ni gastrointestinales, ni vamos a tener enfermedades graves, ni mucho menos enfermedades crónicas a largo plazo. ¿De quién depende la acción de alimentarse? Antes de pasar la imagen les voy a preguntar, ¿de quién depende comer? ¿De quién depende comer? Indiscutiblemente del niño.
Ustedes le ponen el alimento, compran una buena calidad de la comida, la preparan bonita, le ponen el plato bien disfrutado, ¿cierto? Se sientan en la mesa con las características que hablamos ahorita, pero indiscutiblemente ustedes no pueden ser los reguladores del apetito del niño. El apetito no es un botón de volumen de cualquiera de estos aparatos que ustedes ven aquí en que yo regulo. Hoy vas a tener 3 niveles de volumen de apetito, entonces te vas a comer todo el almuerzo. Mañana vas a tener 5 volúmenes, entonces te vas a comer todas las comidas del día, igualiticas como te las serví. Eso no es real, porque eso no vive dentro del cuerpo de nosotros regulado como un botón. Entonces es importante entender, hay veces que el niño come muy bien, otras veces deja, y otras veces inclusive repite. Con una comida, por ejemplo, es muy fácil ver la repetición de la comida, y es con la pasta. La pasta a los niños les gusta mucho y es una manera frecuente que los niños digan, hey mamá, te quedaron ricos los espaguetis, ¿me das más? También hay derecho de comer más, ¿cierto? Y ahora pasamos a lo que no debemos hacer en la alimentación. Ya sabemos cómo, cuándo, para qué, por qué, para qué, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo que no debemos hacer en la alimentación, porque eso arruina la creación de un hábito saludable de alimentación. Primero, rogar. Si nos pasamos todo el tiempo rogando, obviamente el niño no va a entender por qué es que yo tengo que comer saludable, sano, a las horas que me están proponiendo. Segundo, el premio de castigo. Nosotros también además sacamos de nuestro lenguaje y de nuestro algo, y es una invitación que también hacemos, a que la creación de los hábitos saludables de vida no tienen premio y castigo. A mí no me premian porque yo como bien el almuerzo, ni me castigan porque no me dormí a las 7 de la noche como normalmente me tenía que dormir. Tengo una rutina que tengo que seguir cumpliendo, pero no es un premio y castigo tan autoritario, porque eso es parte de una disciplina, de una autoridad, de una crianza autoritaria, que realmente es la que no queremos hacer. Obviamente este elemento ojalá lo saquemos del argot y hasta de los closets, ¿sí? No tenemos que poner la correa en la mesa para que el niño coma, ¿sí? Y tampoco compensar. La frase famosa es, si te comes la carne molida con el arroz y el plátano, te doy el helado. ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy dando al niño? Que es más rico el helado que la comida. Entonces, ¿qué? Yo medio me embuto la comida para que me den el helado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te preocupes por tu comida, no te apropies de tu comida, igual te van a dar el helado, ¿sí? Entonces es una actividad que necesariamente tenemos que introyectar en el niño, ¿sí? Yo como porque estoy convencido de que a mí me va a servir mi comida, no porque me van a dar un premio, no porque me van a dar un helado, no porque, peor, o me van a castigar. ¿Qué no debemos hacer? Ayer el doctor lo explicó claramente, pero yo lo refuerzo porque entre los 0 y el 5º cumpleaños es muy frecuente que uno repita las rutinas y las convierta en unos hábitos saludables, ¿sí? Y es no tener una carta a la mano en la casa, ¿sí? Hoy, ¿qué quieres desayunar? ¿Crepe, omelette, pancake, huevos revueltos, huevos tibios? ¿Sí? No, la idea es que hoy vamos a comer huevos revueltos con cebolla y tomate. Si te los quieres comer, con mucho gusto. Si no, los dejas apartecito y te comes la arepa con el chocolate. Está bien, lo que hay. Muy importante la picadera y la continua lo continuo ofrecimiento de la comida a los niños, porque el fantasma que nos opera, sobre todo a las mamás, los papás un poco más relajados en el asunto, es que si no te comiste el desayuno, entonces te abre una mandarina a los 10 minutos. La mandarina te comiste medio casco, entonces tampoco te lo comiste, y entonces el yogur a los 10 minutos más. Te comiste 2 cucharadas de yogur, y mientras que eso pasa entre el desayuno y la media mañana, ¿quién va a comerse una media mañana? Y seguimos el proceso hasta la noche, donde vamos a construir un hábito saludable de alimentación cuando los niños nos dejamos sentir una cosa que es importantísima para que yo pueda comer, que significa tener apetito, ¿sí? Yo tener el deseo de comer.
Por eso no necesitamos estar picando todo el día, ¿sí? Y mucho menos estar como dando como la posibilidad de que demos muchas cosas a la vez, ¿sí? No solamente la carta, sino todo a la vez amontonado en el plato, ¿sí? Los niños necesitan una distribución del plato agradable, tranquila, ¿cierto? Sin tener tanto malestar como que me tengo que comer todo eso. Bueno, ¿cuándo y dónde se va instalando el segundo hábito que va detrás del hábito saludable de la alimentación? Es el hábito saludable del sueño, ¿sí? Es muy importante que tengamos la rutina a la misma hora y en el mismo lugar, en su habitación si es posible. Pongo si es posible porque sabemos que hay gente pues, que viven en una sola habitación y tienen que compartir, eso se llama cohabitación, una sola habitación donde duermen 5, ¿sí? Por lo menos, si insistimos, que el niño tenga su propio colchón. Si no es posible, pues obviamente hacer como un hábito saludable del acostarse, ¿sí? Tenemos varias divergencias acerca del colecho. Yo soy una defensora de no colecho, porque me parece que el colecho tiene muchas más complicaciones que beneficios. Y obviamente hacer el apapache de un niño no tiene necesariamente que ser en el tiempo de dormir. Yo puedo apapacharme con mi hijo a la hora de almuerzo y me siento a conversar. Eso es una manera de hacer un contacto afectivo y un vínculo afectivo con el niño sin que necesariamente tenga que relacionarse con el momento de acostarse a dormir. ¿Cómo y cuánto tiempo? Aquí también vamos dando como las pautas igual que en la alimentación, ¿sí? La rutina diaria para dormir debe instalarse así como dijimos, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo sitio, ¿sí? Y ojalá con las mismas personas que están ayudándole a construir ese hábito. Tener muy importante la higiene del sueño, que vamos a repasar la higiene del sueño, ¿cierto? La higiene del sueño, ahora le vamos a mirar cómo son las pautas. Al menos 8 horas diarias en la noche, eso es una pauta general. Los niños entre los 2 y los 5 cumpleaños más o menos deben dormir aproximadamente entre 10 y 12 horas. La siesta sí es necesaria, que generalmente un niño preescolar ya la va aplazando un poquito más, pero ser conscientes que la siesta no debe ser más de 45 minutos, porque si es más de 45 minutos, invitamos nuevamente a que el niño recargue baterías, entonces es más difícil que el hábito se vaya construyendo a la misma hora y en el mismo lugar. Estoy dormido, entonces no me estorben mucho. La higiene del sueño en pautas generales, a algunos les gusta, a otros no, eso es respetable, pero cada uno lo va haciendo a su manera. Se da un baño corto, como para relajarse, quitarse el mugre del día, ¿sí? Obviamente no tomar bebidas negras o bebidas que tengan cafeína. Este es un tema de una conferencia larguísima, pienso yo, y es no utilizar el tetero. Los teteros, ojalá en la vida los niños nunca existieran. Pero cuando existen, la idea es que se los retiremos lo más rápido posible y mucho menos siendo como el instrumento con que el niño se duerme. Porque cuando el niño se duerme con un tetero en la boca, dígame en cuántas personas despiertan al niño para lavarle los dientes. Ninguno. La leche es el mejor cultivador de bacterias. En los laboratorios bacteriológicos donde están haciendo crecimiento de alguna bacteria, al medio de cultivo donde está, le echan productos lácteos para que la bacteria crezca. Entonces eso es un riesgo para tener enfermedades de las encías y obviamente empezar a tener caries dentales muy temprano en la vida. Pueden poner música suave, obviamente no reggaetón, ¿cierto? Música suavecita. Hay gente que le gusta también, obviamente, como ambientarlo un poquito con un aroma o con alguna actividad que invite como al descanso. Televisión cero, y aquí es una campaña que regularmente hacemos, es que ojalá la televisión en el cuarto de los niños no esté. Y máximo utilicemos cualquiera de las pantallas, llámese la que sea, que ahora también vamos a hablar de las pantallas, 1 hora antes de dormirse. Después de ese tiempo, la idea es no tener la pantalla frecuentemente porque eso nos altera la producción de melatonina, que es la hormona que nos invita a dormir. Comidas obviamente copiosas, grandes, con mucha cantidad de carbohidratos. La idea es que no, la comida generalmente debe ser una comida suave, que tenga la buena distribución de los alimentos, pero que no sea en abundante cantidad, y al menos 8 horas de descanso. El ejemplo de una rutina de dormir se los voy a poner, pero eso no quiere decir que para todo el mundo sea igual. Lo importante de la rutina es que sea de las mismas características. Esa es más o menos la que la gente hace. Primero vamos a elegir 1 hora, ¿cierto?
Hacemos cambio de ropa, lavado de dientes, ¿sí? Hacemos un masaje, ponemos música suave. Hay gente que le gusta, por ejemplo, hacerse un masaje con su crema hidratante para acostarse a dormir. Eso es también darle la señal al niño, es hora de irnos a dormir. Este es el ritual que hacemos para irnos a dormir. Bajar la luz y la intensidad del ruido. En este sentido es muy importante insistir. Al niño se le tiene que quedar muy claro a él, o decirle muy claro: la vida nocturna de los adultos no es la misma vida nocturna de ti, porque muchos adultos asumen que es que como yo llego a la casa a las 8 de la noche y no he estado con mi hijo nunca, entonces yo juego con él hasta las 10. Y el niño se tiene que levantar a las 5 de la mañana para irse para el colegio, ¿sí? No estoy invitando a un hábito saludable de vida pensando en mi posición, ¿cierto? Entonces yo tengo que negociar un poquito el asunto. No es que no vaya a estar con mi hijo haciendo un juego, compartiendo una lectura, ¿sí? Pero sí que eso no interfiera con la regularidad del niño, ¿sí? Y pues ya invitamos a acostarse en su propia cama con un peluche o un juguete. Esos objetos son válidos para que el niño se sienta protegido, y despedirse con un beso y un abrazo y una actitud firme y amorosa, decir: mi amor, te vas a acostar a dormir, papá y mamá van a estar en la otra pieza, si tú necesitas alguna cosa nos llaman, te ayudamos, pero este es el lugar donde vas a dormir. Y hasta mañana, que es muy importante decir ese hasta mañana. Hay una cosa importante que siempre llega a la mente de todas las personas: y si se despierta, porque frecuentemente pasa, ¿cierto? Entonces yo me pongo triste y me pongo muy angustiado, y ¿cómo veo al niño? Allá con el ojo abierto: mamá, vamos a jugar, son las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana no son hora de jugar, hay que dar una orden firme, es hora de dormir, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a hacer como un círculo en que nosotros no nos despeluquemos, papá tampoco, la abuela tampoco, porque eso se vuelve un trauma nacional cuando un niño realmente no adquiere un hábito saludable de sueño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que dar pausas de espera. ¿Por qué? Porque es muy importante que no acudamos en el mismo momento que el niño hizo. Muchas veces ellos están dormidos, están en un sueño muy profundo, están soñando cualquier cosa. Y si nosotros vamos bruscamente y lo cogemos, lo estamos sacando del sueño más profundo que uno tiene. Uno tiene sueños que se van dando como cada 45 minutos, como unas ondas, ¿sí? Y cuando uno está en el sueño más profundo, es un despertar brusco y se daña esa rutina, esa arquitectura que normalmente tiene el sueño. Entonces es importante dar pausas de espera y entender. Recuerden que cuando los niños ya están más grandes, entre 2 y 5 años, nosotros aprendemos a entender todo el lenguaje no verbal de ellos. Si está llorando por hambre, por susto, por miedo. Y obviamente un niño ya desarrolla el lenguaje, que es una manera más de comunicarnos con él. La pausa de espera da como esa característica de valorar el llanto. Definitivamente, si es necesario, nos acercamos sin hablar y sin hacer mucho movimiento. Simplemente es a chequear qué está pasando. Si ustedes ven que el niño está dormido, pues no lo vayan a despertar. Si ustedes lo tocan, lo miran, sí, es que tiene fiebre. Ok, entonces vamos a mirar si está indispuesto y le vamos a dar su medicamento. No sacarlo de la cama es muy importante, excepto si realmente el niño está enfermo, necesita un cuidado adicional, porque la idea es que él se mantenga como en la rutina de la cama. Y si todo está bien, dar una instrucción clara y firme: es hora de dormir. Salen de su habitación y simplemente dan tiempo de espera que él vuelva a conciliar el sueño. ¿Qué no debemos hacer en el hábito saludable del sueño? Primero es negociar. Negociar es: hoy te acuestas a las 8, mañana a las 10, pasado mañana a la 1 de la mañana. Y después no, a las 6 otra vez, porque es que entonces tienes que madrugar, y después al otro día a las 10. Eso es una actividad que no se debe hacer. Los hábitos saludables de vida, cuando uno ya los adquiere, ni siquiera tiene uno que pensar que los tiene que negociar, simplemente se hacen sin ninguna dificultad. Llorar con los niños parejo, porque las mamás a veces dicen: uy, eso se me salió de las manos, entonces el niño llora y la mamá detrás llora igual, ¿cierto? Golpearlos obviamente menos, o en medio de donde se daña la rutina del sueño es muy frecuente que la gente sea violenta con el niño, ¿sí? Lo aporrea contra la cama, o le da una palmada, o le da una instrucción muy, muy brusca de que se tiene que volver a dormir. Jugar mucho menos, ¿sí? Vamos a jugar fútbol a las 2 de la mañana, ¿sí?
Y también obviamente otra vez rogar, por favor, te acuestas, que es que mira, yo tengo que madrugar, mañana tengo una junta con mi jefe, ¿sí? Y igualmente estar pues como activo y hacer como las actividades normales que él tiene. Por ejemplo, si están los juguetes a la mano, entonces, no, yo cojo el juguete y entonces salgo en mi habitación, vuelvo otra vez al lugar donde juego. Vamos a hablar un poco del colecho, para que hagamos como una reflexión general. Ya pues obviamente hay posturas que están en divergencia, pero es importante comentarlas. Hay una parte del colecho que es muy importante, es que nos facilita mucho la autonomía. ¿Por qué? Porque los niños aprenden un hábito saludable del sueño, no saludable del sueño. Es que siempre me tengo que acostar con alguien. Siempre alguien me tiene que acompañar. No hay apropiación de espacios ni pertenencia de lugares. Para un niño es muy importante entender mi habitación o el espacio que yo tengo en una habitación, así sea un colchón donde yo comparto con mis otros hermanos, esa es mi propiedad y es donde yo pertenezco. Y es muy importante que el niño sienta la pertenencia de sus cosas. Cada niño también tiene derecho a su espacio libre, a su espacio privado, sin que tenga que intervenir mucho papá y mamá. Yo siempre me pregunto una cosa que yo no sé si es que es tan común que pueda pasar. ¿Dónde queda la vida de pareja? ¿Dónde queda la vida sexual activa de una pareja cuando un niño de 4 años duerme en la mitad de papá y mamá? Si ustedes me pueden contestar la pregunta, les agradezco, porque a mí me da mucha dificultad entender eso. Hay papás que me dicen, no, entonces yo me corro para un ladito y entonces a veces bajamos una colchoneta. Y yo, o peor, no, yo me voy para la cama del niño y entonces la mamá me aparece allá. Entonces negociamos aquí el asunto, pero lo más importante es que el niño se quede en la cama de papá y mamá. Bueno, un hábito de sueño, ya como lo hablamos, es muy difícil construir un hábito saludable del sueño. Hay un mensaje sutil y muy subliminal de decir, dormir solo es peligroso, desagradable, por lo tanto, nunca jamás en la vida puedes dormir solo. Y no hay un tiempo para disfrutar a solas consigo mismo, ¿sí? Los niños necesitan tiempo de ocio. ¿Qué significa eso? No hacer literalmente nada, mirar para el techo y pensar en los huevos del gallo, ¿sí? Entonces es importante que insistamos en que eso genera además en el niño mucha dependencia, porque no tengo espacio físico para que yo tenga esa posibilidad. Y estos derechos a respetarlos, ¿no? O sea, como los 10 mandamientos. La idea es que siempre los niños y las niñas tengan una continuidad en sus hábitos para que podamos construir crianza en igualdad, sin violencia, sin discriminación y sin violencia, para que todo funcione mucho mejor. Pasamos por el hábito saludable de alimentación, el hábito saludable del sueño. Vamos a hablar un poco del control de esfínteres, ¿sí? ¿Y tú qué miras? Ese es mi control. El desarrollo más importante desde el punto de vista motor que un niño tiene es el control de esfínteres. ¿Por qué el control de esfínteres? Porque nosotros tenemos que aprender a leer una información que es absolutamente autónoma del cuerpo, de decir, tengo la vejiga llena y tengo que ir a hacer pipí, ¿sí? Y el niño entiende y la niña que eso es una actividad que vamos a hacer. Y otra muy distinta es la que yo voluntariamente haga. Significa, yo voy al baño y suelto el chorrito, ¿cierto? Entonces, eso es una actividad que para un niño significa una muy buena apropiación entre lo que yo le entiendo al cuerpo y lo que yo hago a través de lo que le entiendo al cuerpo, ¿sí? Entonces, esa actividad tiene que ser muy pudorosa para el niño, muy respetada para el niño, porque es una actividad que tiene muchos ires y venires. Y en ese sentido, pues es un proceso de madurez y de enseñanza, no es un proceso de entrenamiento. A los niños no se les entrena para hacer pipí o popó como se entrena a un perrito. Todos los días al perro yo lo saco a las 5 de la tarde cuando llego del trabajo y inmediatamente hace popis y yo lo recojo y lo boto, ¿sí? En un niño no es así, en un niño es un proceso que tiene que ir entendiendo a través de su proceso de madurez. Es una de las mayores manifestaciones de autonomía de los niños y las niñas, por lo que les acabo de decir. Hay que ayudarse a entender todo ese proceso que pasa en mi cuerpo. Y es importante respetar los ritmos, por eso de ires y venires. A veces ustedes dicen, ve, ya empezó a controlar esfínteres, lleva 2 semanas sin mojarse en la cama. Y a las 2 semanas hizo mucho frío y me pipicí en la cama. Eso es una actividad que fácilmente puede pasar y que no tiene ninguna consecuencia molesta para el niño, ¿cierto?
Lo otro es que la percepción del control más o menos se llega a hacer entre los 18 meses y los 24 meses de vida. Ayer insistía mucho el doctor, antes de los 24 meses de vida es muy importante no tener esa presión del niño de que tienes que ir a hacer un control de esfínteres, porque yo ya estoy fundida de comprar pañales. Eso es muy caro, eso es muy costoso, los que somos defensores de la vida, eso contamina el ambiente, ¿sí? Entonces, rapidito, mi hijita y mi hijito, vamos a hacer el control de esfínteres para que nos salgamos de ese problemita. Y sabemos que en la continuidad del control de esfínteres, niños y niñas tienen la posibilidad de que más o menos hasta los 7 años, sin tener ningún tipo de enfermedad, ellos puedan tener alguna falta de control de esfínteres, ¿sí? Que ahora vamos a ver que pueden ser por algunas razones desde el punto de vista emocional o simplemente porque me quedé muy dormido y lo hice. Aquí hay una diferencia importante que hay que notar y es que las niñas controlan más rápido los esfínteres que los niños. No me pregunten por qué, porque no hay una explicación como clara para eso. ¿Y cuándo están listos? Porque esa es una pregunta que también nos hacemos frecuentemente. Primero, ya superó la excitación del caminar. Para un niño generalmente es muy importante siempre, después de caminar, como se puede desplazar, él sabe ya dónde tiene que ir al baño, ¿sí? Entiende las palabras y conceptos y tiene una capacidad de expresar sus deseos porque el lenguaje ya está empezándose a construir y de ser entendido. Por lo menos el lenguaje no verbal de estar como conectado. Quiere imitar, obviamente la imitación es muy importante para él saber dónde se hacen las necesidades fisiológicas. Tiene conciencia del sí utilizando el yo y el mío. Un niño después de los 2 años ya es capaz de entender quién soy yo, qué es lo mío, quién es el otro y qué tiene el otro. Tiene noción de su esquema corporal básico, que significa reconocerse los brazos, las piernas, la cabeza, los genitales, etc. Valga la pena ahí entender o nosotros comprender como adultos que cuando estamos haciendo esta iniciación a que el niño empiece a denominar su esquema corporal como debe ser, uno tiene que nombrarse de la cabeza hasta el dedo pulgar de la pierna derecha, porque nosotros hacemos como un escáner al cuerpo, ¿cierto? Entonces nombramos de aquí hasta el ombligo y del ombligo hasta las rodillas parece que fuéramos fraccionados, ¿sí? Nunca hablamos de eso. El pirulito, el pajarito, la cosita, ¿sí? La chuchita, la hamburguesita, la cantidad de cosas que ustedes quieran que se les nombren los genitales. Esa es la primera manera como hacemos una muy mala educación sexual. Y el esquema corporal básico del niño tiene que ser entero, completito. Reconocer las nociones también de arriba, abajo, adentro, afuera, adelante y atrás, porque eso es la manera como también él aprende a bajarse el pañal o bajarse el pantalón y volvérselo a subir, saber que me tengo que montar a un inodoro, me siento en una vacinilla. Y haber tenido experiencias de unas primeras elecciones, que significa, por ejemplo, elegir la ropa, los juguetes, ¿sí? Tener las experiencias también de haber hecho despedidas previas. Despedidas previas significa chao chupo, chao tetero, chao cobija que antes utilizaba y ya no, ¿sí? Porque la experiencia del control de esfínteres es una experiencia de duelo, es una experiencia de duelo de la autonomía que yo voy creando a la que tenía dependiente de los pañales. Por eso es un ir y venir que frecuentemente tenemos que respetar. Poseer destrezas motoras que le permiten agacharse, girar, subir, bajar, saltar, que ya lo explicamos también por lo de la entrada al baño. Y tener la habilidad de subirse el pantalón o el pantaloncito y ya tener pues como esa facilidad. Bueno, ahora pasamos a la hora del aseo diario, ¿sí? Que el aseo diario incluye también no solamente el aseo corporal, sino el lavado de dientes y el lavado de manos. Al menos una vez al día lo debemos hacer. Yo retomo las costumbres de la cultura ayurvédica, que es la costumbre de la cultura hindí, de la India, donde dentro de la cultura ayurvédica la gente siempre se baña 2 veces al día, porque ellos piensan que en la noche uno tiene que dormirse fresco, haberse quitado toda la energía maluca del día, haberse quitado la suciedad y poder disponerse a un buen dormir. Ese primer momento del aseo diario del niño, desde que el niño está chiquito, desde que está recién nacido, que ya el doctor les explicó ayer, hasta todo este desarrollo de
de la etapa preescolar, debe ser un momento muy adecuado para reconocer todas las partes del cuerpo y que el niño y la niña sientan sus diferencias físicas y biológicas, que es importante tenerlas, ¿cierto? Ya hablamos ayer bastante de ese tema, que es importante saber la diferencia entre mis sexos. El aseo diario también enseña a cuidar el cuerpo y ese es el inicio de la sexualidad responsable. Yo sé que mi cuerpo es mío y que seguramente voy a hacer todo el proceso todos los días de irme bañando yo solo, haciéndome el aseo corporal, limpiándome mis genitales y que yo voy a necesitar ayuda a veces de papá o de mamá o de la empleada del servicio, que son las personas que están como en mi entorno, y el médico cuando me vaya a revisar. De ahí para adelante nadie más y ni con ninguna intención. Que es que te voy a revisar, que es que yo miro una cosita, que es que veo que estás como caminando rarito. No. Y además del aseo diario es fundamental siempre enseñar el uso del sanitario, el lavado de dientes, el lavado de manos, porque eso es parte del aseo corporal general que un niño va adquiriendo dentro de una rutina que se convierte en un hábito. Ayer el doctor explicaba muy claramente, si un niño recién nacido empieza a tener un cuidado de los dientes desde el primer día de su vida, haciendo un buen aseo de las encías, cuando lleguemos a los 3 o 4 años, no va a ser tan complicado, que eso es una queja frecuentísima de las mamás, es que no se deja lavar los dientes. Entonces, no es que no se deja, es que él debe aprender regularmente a utilizar el cepillo de dientes y si eso lo empezamos desde temprano, pues las rutinas se van acumulando hasta que realmente se vuelve un hábito. ¿Qué debemos hacer durante el aseo diario? Quitarle el encarte, lo que significa la reconocida del cuerpo, porque es que para nosotros se vuelve eso como un encarte. No explicarle vos, que es que eso para mí es como muy complicado. En las consultas frecuentemente uno cuando le explica a los papás y a las mamás cómo se hace un cuidado sano de un prepucio, no es a la brava ni es rompiendo el prepucio, sino simplemente lavando los genitales, las mamás ni se acercan a mirar al niño a veces. Es que a mí eso me parece como muy difícil, eso lo hace el papá. ¿Y cuántas veces lo hace el papá? No, pues de vez en cuando en la semana cuando de pronto él lo baña, ¿sí? Pero es una actividad que regularmente se debe hacer. No saltarse los nombres de las partes del cuerpo, que eso ya lo hablamos, ¿sí? Y no obstaculizar que los niños y los niños exploren sus diferencias anatómicas. Para un niño y una niña es muy importante mirar esto. ¿Tú qué tienes? Vagina. ¿Y tú qué tienes? Pene. Y eso que nos hace diferentes, porque tú eres niña y yo niño, ¿sí? Ya, la explicación básica de eso está bien. Cuando el niño está en una edad escolar, vamos a mirar que esa evolución de la sexualidad tiene otra connotación diferente. ¿Qué debemos hacer también al aseo diario? Alentar a los niños para que todos los días hagan mejor la tarea del aseo, que todos los días ellos hagan la rutina, me voy a meter al baño, préstame un poco de jabón, yo me lavo, yo me limpio. ¿Qué hacemos nosotros los adultos? Simplemente estamos vigilantes en algún momento que necesitamos. Lo mismo incluir el lavado de manos y el lavado de dientes. Evitar el uso de refranes y dichos sexistas, machistas, homofóbicos o frases del común que vulneren los derechos de los niños y las niñas a tener una igualdad de derechos sin discriminación y sin violencia. Porque frecuentemente podemos ver que hay frases en ese momento del día en que el niño está haciendo su aseo, ¿sí? Negro tenías que ser, ¿cierto? Los niños no lloran, por ejemplo, si el niño está pataleando porque ya me quiero ir a jugar y estás demorándome mucho aquí para... La calladita te ves más bonita, ¿sí? No pongas tanto problemita que es que aquí hay que hacer las cositas. Y te demoras tanto en el baño que pareces gay. Esas son frases que regularmente la gente puede decir y que regularmente en una actividad que es tan cotidiana, lo hacemos todos los días. Donde los niños captan más los mensajes y donde los repiten frecuentemente son en esas rutinas diarias que hacemos. La alimentación, el sueño, el lavado de los dientes, el lavado de manos, el aseo corporal. Vamos a pasar a una parte que a mí me enamora en los niños preescolares y es su juego, ¿sí? ¿Por qué? Para que el niño juegue en la infancia. Y el juego en la infancia tiene unas repercusiones muchísimo más allá de lo que para nosotros los adultos parece tan encartador. Ay, no, pero es que no va a parar de jugar hoy. Mira, lo lleva 8 horas en las mismas. Sí, qué rico, ¿cierto? El desarrollo intelectual y físico obviamente es la manera como los niños van haciendo el aprestamiento, haciendo la introyección de esas pautas. Resuelven problemas. Los niños aprenden que si yo iba a jugar con el carro y tú con la muñeca y ya me dio como ganas de que intercambiemos los juguetes, ¿qué vamos a hacer?
En ese momento de la vida, los adultos deberíamos tener cero participación, porque el niño y la niña tienen que resolver el asunto, ¿sí? El doctor Ochoa dice una cosa muy interesante, y es que uno solamente se mete cuando hay señales iniciales de sangre, de resto no más. Es un poco exagerado el término, pero es como saber a dónde realmente uno tiene que hacer como su metimiento, ¿cierto? La interacción social con sus pares, que es muy importante. El construir y reconstruir las metas del desarrollo. Recuerden que las metas del desarrollo son un continuo en la vida de los niños. La gestión de la frustración. No me prestaste el carro y yo no tampoco te presté la muñeca. Voy a mirar cómo yo resuelvo el asunto. Seguir normas. Todos los juegos en algún momento tienen alguna norma, por ejemplo los juegos de mesa, y yo sigo como las instrucciones. Perdón. Y respetar esos límites. ¡Qué lindo felpudo, Miguelito! Vamos a mirar este video, que es una actividad que los niños hacen a través del juego, ¿sí? Y que nosotros los adultos metemos mucho la cucharada. Entonces vamos a mirar qué dicen Miguelito y Mafalda al respecto. ¡Qué lindo felpudo, Miguelito! ¿Qué dice ahí? Según mi mamá, ahí dice bienvenidos, pero yo lo odio. ¿Lo odias? ¿Por qué? ¿Sos vos, Miguelito? Sí, mamá, traje a jugar a Mafalda. ¡Los patines! Aquí están caminando sin patines y ensuciando el piso. Claro, total, la que se sacrifica todo el santo día encerando soy yo, la estúpida. Lo odio porque es el felpudo más hipócrita del mundo. No jueguen en el comedor, ¿eh? Sí, mamá. Y otra cosa, después no me dejen los juguetes tirados por cualquier parte, guárdenlos. Y no corras con los zapatos nuevos que los deshaces. Y no saltes sobre el sofá que lo rompes. Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Me querés decir de qué le sirve a uno ser niño si no le dejan ejercer? ¿De qué le sirve a uno ser niño si no lo dejan ejercer? Si no lo dejan hacer lo que regularmente debe ser, sobre todo a través del juego. El juego en el preescolar tiene unas características importantes. Primero, es su principal medio y método de aprendizaje, como vimos ahorita. El niño salta, lanza, recibe objetos, se trepa a las escaleras, baja las escaleras, y ahí es donde realmente tenemos el problema nosotros los adultos, porque empezamos a poner adjetivos que no son. Pintan, rasgan, cortan, pegan, que eso es una manera en que los niños van desarrollando progresivamente su motricidad fina, ¿sí? Y es increíble. Guille es el hermanito de Mafalda y le dice a la mamá: ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Un lápiz pintó la pared. El explorar el juego con igualdad es muy importante. Hay un derecho fundamental que los niños tienen y no se les debe quitar por ninguna razón. Es el derecho fundamental al juego, en niños y niñas. El juego no tiene género. Ayer vimos regularmente eso. Ustedes ven aquí un reguerito de juguetes. Con esos juguetes igualmente puede jugar un niño o una niña. Los niños y niñas tienen sueños y necesitan hacerlos volver realidad, y a través del juego esos sueños aterrizan y se pueden volver realidad. Los niños y niñas tienen derecho a explorar, a inventar, a crear. Como vimos en el inicio, un niño preescolar es creativo, inventor, hace un juego, por ejemplo, él mismo se inventa un juego, juega con la caja del juguete. El juguete no le importó, pero la caja estaba muy buena para hacer un carro y montarme en el carro, ¿sí? Y una importancia que ayer recalcamos, pero yo no me canso de recalcar también: la vida tiene 7 colores de arco iris, no solamente rosado y azul. El rosado y azul nos dejó tan estigmatizados que no podemos tener la visión como general de que un niño se vista de verde, una niña de amarillo, un niño de morado, una niña de azul. No tiene ningún problema. Realmente la idea es no estigmatizar los colores de esa manera. El niño y la niña tienen un derecho a jugar en igualdad de condiciones, porque a veces nos ponemos muy literales en el cuidado, por ejemplo, de la ropa, de las cosas con las que las niñas pueden jugar y no jugar, con la ropa que el niño varón juega, que es muy diferente a la que la niña juega, ¿sí? Miren, por ejemplo, las niñas empiezan a tener como esta característica en la preescolaridad, y es que nosotros nos vamos convenciendo que son como unas muñequitas, unos maniquís,
que vamos haciéndole todos los vestidos, los atuendos, todo lo que se ponen encima, va haciendo un entorpecimiento al derecho a la igualdad del juego. ¿Por qué? Porque esta invitación a que es, te quedas así intactica como estás, ni se te vaya a ocurrir meterte a una piscina de arena, ¿cierto? Aquí vamos evolucionando un poquito más, la niña empezó a jugar, entonces no hubo tanto problema. Pero ¿cuál es la idea? Que los niños lleguen a tener un juego inclusive como este, ¿cierto? Estamos vestidos con nuestra ropa preescolar igualita, ¿sí? Y estamos haciendo el ejercicio de plantar unos arbolitos, unas plantitas, ¿sí? Y tenemos derecho a ensuciarnos, a utilizar el rastrillo, a meter la mano en la tierra, a volvernos unos osos con la tierra. Sí, así debe ser, porque los niños y las niñas tienen todo ese derecho a la igualdad al juego y a veces por esa separación de roles que hacemos, entorpecemos mucho el derecho de los niños a jugar. Vamos a ver la segunda parte, que es el lenguaje, la parte como muy anexada del juego, que es el lenguaje, a través del cual los niños y las niñas también van haciendo su desarrollo de rutinas y hábitos saludables. Todo niño, toda niña tiene derecho al inicio del lenguaje, desde la etapa inclusive prenatal, a que tengan un nombre. El primer derecho fundamental de los seres humanos es tener un nombre y una nacionalidad. Nos llamamos y pertenecemos a una ciudadanía que se llama, nosotros somos colombianos y cada uno de nosotros tiene su nombre. Y deben ser incluidos en las conversaciones y en las actividades de los adultos, donde siempre hay una voz que atienda, donde los niños puedan regularmente empezar a expresar sus lenguajes y saber, yo me llamo tal y puedo poner esta posición ante una discusión, por ejemplo, que estemos haciendo en casa. Todos los niños y las niñas necesitan que se les sabe claramente, se les explique las actividades diarias que estamos haciendo. Ayer también el doctor insistía. Cuando un niño se está bañando, necesito decirle, te voy a bañar, este es el jabón, aquí está la abuelita que nos está acompañando, y progresivamente todas esas actividades se van nombrando hasta que el niño sepa qué actividad, digamos, en la rutina de la vida está haciendo. Y mucho más en la etapa preescolar, donde el lenguaje es uno de los mayores logros que el niño tiene gracias a su interacción social. El lenguaje realmente nos vino a la vida como un regalo de la evolución, digo yo, realmente a mí me parece que es así, y nosotros necesitamos utilizarlo bien utilizado, necesitamos tener una expresión sana del lenguaje y necesitamos empezar desde el tiempo más básico, que es hacer el nombramiento de las cosas, y en la edad preescolar hacer una interacción social frecuente. ¿Cuál es la principal interacción social que el niño tiene para desarrollar el lenguaje en etapa preescolar? Ustedes saben más que yo de eso. El preescolar, el jardín infantil, no la guardería, que creo que ya quedó claro por qué no les decimos guarderías. El parqueadero. ¿Cómo debe ser el lenguaje de un adulto hacia un niño? Primero tiene que ser siempre un lenguaje positivo. No nos ganamos nada con siempre poner el no delante o tener siempre una actitud como negativa entre los asuntos de la vida. Muy importante resaltar los logros de los niños, ¿sí? El logro es muy importante más que el error, porque entonces siempre vemos el vaso o medio lleno o medio vacío, ¿sí? Y es preferible verlo medio lleno. Dirigido a la acción. Recuerden que cuando uno, por ejemplo, está corrigiendo una actividad que no se hizo adecuadamente, yo el lenguaje lo tengo que dirigir sobre esa acción. Yo no tengo que decirle, como hace un mes hiciste no sé qué y hace 15 otra vez y hoy hiciste lo mismo, entonces yo voy recogiendo todo lo que pasó en el mes, aquí y ahora. Los niños son un eterno presente y ellos entienden la vida aquí y ahora permanente. A los niños no les interesa de, hace 8 días hiciste tal actividad. Para un niño hace 8 días es una eternidad. Eso pasó hace un siglo, ¿sí? Y dentro de 5 años, ¿qué vas a hacer? A mí no me importa qué va a pasar en 5 años. A mí me importa lo que yo estoy haciendo aquí y ahora. Por eso el lenguaje tiene que ser aquí y ahora. Con un tono adecuado. Siempre la idea es que nosotros hablemos de un tono claro, un tono suave, un tono agradable para el niño, no un tono mandón ni un tono autoritario. Y lo más importante, amoroso y firme. La firmeza dentro del lenguaje es muy importante, respetando el hecho de que firmeza, o sea, el término firmeza no significa maltrato, porque para mucha gente eso se hace como muy similar. Si yo pongo firmeza en la actividad es que estoy maltratando a mi hijo. Al revés, lo que estoy haciendo es ayudándole a que él cree su propio control, su propia autodisciplina, y le ayudamos en ese proceso.
Seguimos con un lenguaje en igualdad de derechos, sin discriminación y sin violencia. Y empezamos a tener como diálogos en casa, donde los niños y las niñas tocan el tema diario para aprender a opinar. Para un niño es importante poner mi punto de vista y no decirle al niño, es que lo que estás diciendo eso no es verdad, es que vos no sabes de lo que estamos hablando. No te metas, anda a jugar, que es que eso no es tema para vos. Sí, para los niños sí eso es tema, los niños necesitan estar incluidos dentro del mundo. Y los niños y las niñas deben tener actividades de prelectura, inclusive desde mucho más temprano en la vida, donde ellos se vayan haciendo amigos del libro. Aquí no es vamos a leer Quijote de la Mancha y sácame introducción, actor principal, actor secundario y lo que aprendiste en la moraleja. Para eso no se lee, uno lee para disfrutar y para meterse en el mundo de la lectura, ¿sí? Entonces, desde la vida intrauterina tenemos que fortalecer hasta la etapa preescolar y eso le facilita al niño enriquecer su vocabulario y disfrutar de la rutina también del hábito de la lectura. El hecho de que entremos en una era digital no quiere decir que abandonemos el libro, porque la gente frecuentemente dice, ¿y eso para qué? Es muy distinto leer un libro en vivo y en directo que leerlo en una pantalla. Y uno tiene que saber disfrutar de ese momento del libro. Sabiamente Einstein decía esta frase que a mí me pareció muy adecuada para eso, y es que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a ser de su tamaño original. El niño que puede entender a la prelectura otro mundo diferente al que yo estoy aquí, es un mundo diferente, es un mundo que yo escalé, es un mundo que yo me apropié de él y que me gustó y lo disfruté. Contar cuentos y ver películas, tanto los niños y las niñas, que ellos creen y lo cuenten a su antojo. A veces no es necesario decirles vamos a ver la película, sino ven y vamos a construir una película tú y yo, o vamos a leer un libro inventado por ti y por mí, ¿sí? Sin que se separen por género, ¿sí? Y estimular de esa manera la creatividad y la toma de decisiones en la vida también. Cuando uno se apropia, por ejemplo, de hacer una actividad que no es leer Blancanieves, ¿sí? Sino que yo voy a hacer mi propio cuento, yo en ese cuento también tomo decisiones, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, a dónde voy a agarrar, ¿sí? Y esa es una actividad que regularmente es muy importante hacerla, tanto en niñas como en niños, ¿sí? Porque las niñas también necesitan crear sus mundos, que es muy importante para su desarrollo de la creatividad. Por eso a veces yo digo, volvamos como a retomar un poquito las actividades, de replantear si necesitamos seguir leyendo Blancanieves, La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, ¿sí? O si nos atrevemos, por ejemplo, he hecho una selección, esto se los puse como un ejemplo, hay muchas que pueden ser como, digamos, el reemplazo de esa actividad. Por ejemplo, la película Valiente a mí me gusta mucho, eso es una separación del rol de género, que tiene que ser una princesa que vive en un reinato donde su papá está destinándola para que se case con el príncipe del otro reinato, y la niña lo que le gusta es cazar, vivir en el bosque, disfrutar, montar en su caballo, jugar con sus ositos, y pues esa es una actividad que la niña defiende a capa y espada, hasta que papá y mamá entienden que ese es su camino y que para ella ese camino es válido y no necesariamente tengo que ser la princesa que me case con el otro príncipe para mantener el reinato, ¿sí? Este es un libro, se llama Matías Amadou. Es un libro escrito para reconciliar las diferencias específicamente de las etnias y del racismo, ¿sí? Y es un niño que se va a Sudáfrica y hace un recorrido por Sudáfrica, es un niño explorador, que es este, y el niño blanco explorador se va por todas las aldeas en África a conocer el mundo de los africanos, a conocer el mundo de la realidad de África, que es muy distinto al de él, porque él es un anglosajón. No sé de dónde es, pero es un niño blanco, ¿sí? Y no tiene pues como las características de la raza. La otra es Intensamente, que si ustedes han visto Intensamente, esa es la manera más intensa donde un niño puede entender cómo se manejan, cómo se gestionan las emociones, cómo las expreso sanamente y cómo yo soy capaz de entender que yo soy humano y esas emociones yo las tengo, yo las siento. No es que yo sea un extraterrestre que viene de otra parte y el que siente emociones solamente es el adulto, ¿sí? Además es un ejemplo espectacular. El que creó esta película tiene un conocimiento de programación neurolingüística espectacular, porque es hecho bajo todos los parámetros claros de la teoría de la programación neurolingüística.
Y este es un libro, por ejemplo, de muchos que me encontré, que son libros distintos, que no son libros de la tradicionalidad. Se llaman Las palabras mágicas que curan. Es una historia de una niña que empieza a contar qué actividades diferentes de las medicinas curan. Entonces me golpeó la rodilla, entonces mi mamá va, se sienta, me acaricia la rodilla, me pone un panito caliente, me cuenta una historia y se me quita el dolor de la rodilla, ¿sí? Y así va pasando el libro con muchos ejemplos. Y pues llegamos a una que es bastante significativa, sobre todo para nosotros los pediatras, porque los niños y las niñas se identifican mucho con él, y es la acción de una caricatura que no necesariamente es el malo y el bueno, o el feo y el bonito, sino que es una niña que asume el rol de una médica que vive con sus animales y cura el reino de los animales, y los niños pues van haciendo interacción con la doctora Juguetes. Para llegar a hacer una invitación que yo creo que a veces es muy atrevida de mi parte, pero yo pienso que uno cuando tiene que disponerse al cambio, hay cambios que a uno le duelen, pero que necesariamente hay que hacer, ¿sí? Seguir pensando que nosotros somos Blancanieves y los 7 enanitos, y que Blancanieves va a ser la superpoderosa que va a hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Yo pienso que deberían desaparecer de la rutina los juegos y los cuentos que a los niños se les leen, ¿sí? Ni qué decir de Hansel y Gretel, pues, porque uno durmiéndose esperando que la bruja se lo vaya a comer y lo metió en una jaula, me parece tenaz, ¿cierto? La Cenicienta, ese rol de sufrimiento, de tragedia, de que yo tengo que ser subordinada a las órdenes de mis primas y de mi tía, y que no tengo la posibilidad de acceder a otra cosa. Entonces pasa todo el cuento de la Cenicienta. Yo creo que ya es suficiente de Cenicienta. Yo creo que ya ese rol no lo tenemos que asumir. Las princesitas, que en este momento van bastante de boga, ¿sí? Yo pienso que a las niñas les debería insistir, tú no tienes que ser princesita de nadie, ¿sí? O sea, tú eres tú, y es válido, te vistes bonito, te pones una ropa linda, te pones tus atuendos, te acicalas como una mujer si quieres verte bonita, bien peinada, ¿sí? Pero no necesariamente con la predisposición a que yo tengo que ser princesita para alguien, ¿sí? Yo tengo que ser todita así como un objeto para yo no tener ninguna dificultad en tener un esposo, tener hijos, ¿sí? Enredados, esta puede ser Rapunzel, que Rapunzel también vive, ustedes recuerdan dónde vive Rapunzel, en la típica torre alta donde no puede salir, donde le crece el pelo como 1000 kilómetros, ¿sí? Y pues Caperucita Roja, que a mí se me parece de los cuentos más horrorosos que un niño puede leer, ¿sí? O sea, es el angustia, es el maltrato, es el haber dejado sola a la niña, es el que se metió al bosque sin protección y cuántas cosas más. Bueno, este es el momento en que terminamos la conferencia. Les voy a dejar un regalito que a mí me hizo la doctora Beatriz Linares, en paz descanse, que fue una de las creadoras de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y es un PowerPoint que ustedes van pasando y lo van leyendo, donde nos invitan como a esa acción de cambiar un poquito la concepción de quiénes son los niños, para qué vinieron al mundo los niños, ¿sí? Y qué debemos hacer nosotros los adultos con eso que los niños construyen. Espérame un minutico.
Muchas gracias. Vamos a tener un descanso y ahora volvemos. Primero, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora? Bueno, muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Mi nombre es Carolina Pérez, trabajo en la Secretaría y tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para cambiar un hábito de un niño que ya tiene 2 años y medio con el tema del sueño, donde duerme con sus padres y ha sido pues como desde que nace el tema del sueño ha sido difícil? Sí, es una pregunta que frecuentemente pasa porque muchas veces uno llega a ver niños de entrada, por ejemplo, la primera consulta a los 4 años y uno reversa un poquito qué ha pasado durante esos primeros 4 años. Yo pienso que siempre uno tiene que tener la consigna en la cabeza y es que cuando uno se devuelve puede volver a reincorporar un hábito, o sea, puede volver a reconstruirlo y uno tiene que ser consciente de que eso se puede hacer, porque es muy frecuente que la pregunta venga detrás con que, no, es que eso ya es muy difícil de hacer. ¿Yo qué voy a hacer si ya no puedo devolverme? Entonces primero es como sentarse en la conciencia de decir, listo, que lo voy a volver a hacer de una manera diferente. Entonces volver a empezar la rutina y explicarle al niño, sobre todo porque un niño de 2 años y medio es capaz de entender, vamos a hacer una rutina donde tú nuevamente te amigues con tu sitio de dormir, ¿cierto? Muy frecuentemente uno sugiere que al niño se le incorpore dentro de la habitación y él mismo prepare su espacio para dormir. Supongamos, todavía tiene un sticker o cualquier aplicativo, digamos, en la pared, ¿sí? Pero ese aplicativo en la pared es un aplicativo de recién nacido, que ya para él no significa el tiempo en que está viviendo. Entonces darnos la oportunidad de cuál muñeco en este momento te está llamando más la atención. Los carros, Cars. Entonces vamos a poner un aplicativo de Cars. O sea, este va a ser tu lugar de volver otra vez a estar contigo mismo, ¿cierto? De saber que dentro de ese lugar se hace la rutina. Nos cambiamos de ropa, nos hacemos un masaje si queremos, hacemos una lectura, una prelectura de algo, cantamos una canción suave y hacemos como la invitación al dormir. En todo ese proceso lo más importante es que la consistencia de la rutina se mantenga, porque si tú lo haces 2 días sí y 3 días no hiciste nada. Entonces uno tiene que mantenerse en la consistencia de la rutina. Hoy sí, mañana también, mañana también, mañana también, y hacerle entender al niño que esa firmeza se va a mantener hasta que él construya nuevamente un hábito saludable del sueño. Pero esa parte de uno ser consciente de que lo voy a poder hacer y voy a devolverme, y no importa que me demore 2 o 3 semanas, que es lo más o menos lo que uno se demora para volver, como a arrancar en la rutina, pero es importante que lo podamos hacer. Doctora, por aquí. Dime. Muy buenos días. Hola. La felicito por su charla. Muchas gracias. Yo tengo 2 temitas corticos. El uno, tengo una apreciación. Considero que los padres, específicamente las mamás, prima sobre el niño más el pesar que el amor. ¿Por qué? Porque si el niño o la niña no se quieren tomar la sopa, no quieren comer la verdura, la fruta, etcétera, etcétera, sí, son las mafaldas, entonces ellas, ay, qué pesar, no, entonces démosle el mecatico, lo que usted decía, para que no se muera de hambre. Entonces, ay, no, qué pesar, que el niño no se quiere dormir porque tiene que estar con el papá y la mamá, ay, no, qué pesar, entonces dejémoslo. Que el niño no quiere quedarse con los abuelos de pronto para que los padres vayan a hacer sus vueltas o pensar en ellos. Ay, no, qué pesar, entonces no vamos porque el niño se queda llorando. Entonces yo he considerado, yo como trabajadora social siempre he visto eso, que es que prima más el pesar que el verdadero amor. Y lo segundo es que siempre me he preguntado por qué un niño llora tanto cuando se va a dormir. Y uno pregunta, ¿pero por qué está llorando? Es que tiene sueño. Yo no tengo hijos. Entonces yo pregunto, ¿por qué no se duerme si dormir es tan rico? Pero yo en sobrinos, hijos de amigas, todo, el niño llora y llora, ¿qué tiene? Tiene sueño. Entonces no entiendo él por qué llora ante ese sueño que tiene. Muchas gracias. Gracias por sus aportes. Vamos a empezar con el primero. Realmente esa es una consigna que también tiene que quedar con nosotros. Los niños no se crían con pesar, los niños no se crían con pobrecito yo, porque el pobrecito yo, se lo repito todos los días de la vida, en cuantas actividades el niño haga, pues el niño se va a creer el cuento de que pobrecito yo, qué pesar de mí, yo soy una víctima de este mundo.
todas las frases que decía ayer el doctor Ochoa, recuerden, vinimos a este valle de lágrimas a sufrir, cada uno carga con su cruz. Todos esos refranes y todos esos dichos marcan en nosotros una manera de comportarnos, una manera de vivir. Entonces, una invitación importante es, qué rico que yo a este niño que es sujeto de derechos, le respete sus derechos y le acompañe en el proceso del camino de la crianza, ¿sí? Sin pesar, porque es que él es un individuo igual que yo, o sea, él simplemente es más chiquito, pesa menos, pero es un individuo igualito que yo, ¿sí? Entonces me parece importante que eso vaya calando también en la mente, de aprender a desaprender eso que realmente hemos tenido tan incorporado. Y lo segundo, específicamente como usted lo habla, que generalmente se presenta más en la etapa preescolar, es que para el niño jugar es tan importante, tan indispensable, que no se negocia quitarlo, que no se negocia pararlo, digamos, para él, ¿cierto? Entonces la vida tiene 24 horas, donde 24 horas posiblemente pudiera jugar. Pero ahí es donde viene obviamente las rutinas y los hábitos que vamos instruyendo en los niños, ¿sí? Por más que yo quiera, 24 horas no puedo estar activo, ¿sí? Y obviamente para el niño parar la actividad, por eso la invitación cuando se va a hacer el hábito saludable del sueño es parar, bajar la intensidad para que el niño sienta que listo, ok, no tengo que seguir peleando con el sueño y voy a disponerme a dormir. Porque en ese momento cuando el niño llora es donde también acuden a la famosa frase, ay no, qué pereza, yo no me voy a poner en este procesito porque es que estoy muy harto, ¿sí? Más bien venía a acostarlo entre la mitad de nosotros dos y se acabó el problema porque el niño dejó de llorar. El niño dejó de llorar simplemente porque entonces todos estamos invitándonos a dormir. Pero que yo vaya a ir a dormir solo, de pronto, que tenga una habitación solo para mí, para el niño a veces eso cala un poquito diferente. Cuando no se ha tenido una rutina desde temprano en la vida que invite a ese hábito de sueño tranquilo, ¿sí? Y entender que sí, el juego para ellos no tiene negocio, pero dentro de las rutinas y hábitos normales de la vida hay un momento en que hay que parar. Igual, por ejemplo, cuando es para comer, hay que parar, porque la comida no se negocia. Para, deja el juego donde está, vamos a comer y ahora vuelves al juego. ¿Sí, doctora? Por aquí tienen... Yo quisiera hacer un comentario. Mi nombre es Álvaro Posada, soy pediatra puericultor, probablemente la persona de más edad en esta sala y de más experiencia en esos asuntos. Casi siempre las preguntas que se hacen en actividades como esta son de las dificultades que se han tenido o que conocemos que otras personas tienen. Y casi siempre esas dificultades se les va dando un matiz, como por ejemplo es que todos los niños lloran para dormirse. Y encontramos que muchas personas, por ejemplo en mi experiencia, yo conozco muchísimos niños que no lloran para dormirse. ¿De qué depende entonces que un niño tenga una conducta o tenga otra? Depende casi siempre y casi todo el asunto de la concepción adultocéntrica que se tiene en la relación. Hay algunas pocas cosas que se pueden explicar en el temperamento. Si un niño tiene un temperamento de un exceso de actividad, probablemente va a dar dificultad para habituarse por medio de unas rutinas, para formar hábitos. Pero esos son los menos de los niños del mundo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las relaciones de crianza son determinadas por las creencias y actitudes de los adultos. Y los adultos, entonces, desde esa posición adultocéntrica de dominación que hemos aprendido, creemos que los niños tienen que hacer, pensar, sentir, actuar, que les gusten las cosas que a nosotros nos da la santísima y real gana, independientemente de lo único que debería iluminar las relaciones de crianza, que es algo que se llama el interés superior del niño, que ni siquiera es un embeleco ni un deseo de los puericultores de avanzada, sino que es una obligación legal que está dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es parte de la Constitución Política de Colombia. Está también dentro de la Constitución Política de Colombia en el artículo 44 y está en el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, que
hace parte también del bloque constitucional de Colombia. Entonces nosotros tenemos obligación de criar con base en el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Lo que es mejor para él. Pongamos ejemplos como los que se han puesto aquí. Ejemplo de la comida. Entonces convertimos la comida en que el niño trague, porque eso es lo que el adulto cree. Cuando el derecho del niño es aprender a comer, aprender a nutrirse, todo lo que Margarita explicó en detalle y con mucha precisión. Entonces nosotros no utilizamos la regla de los adverbios, sino que utilizamos lo que tenemos en el cerebro. Yo soy mejor mamá, mejor papá si mi hijo traga. Y ojalá que se volviera como los niños de los almanaques antiguos, mofletudo, y ya sabemos que todo niño que es obeso en su niñez tendrá el karma de ser obeso en la adultez. Ya tenemos esa cosa, pero nosotros seguimos conservando que como el deseo de nosotros es que haga esto y esto y esto. Con el sueño, entonces nosotros acomodamos todo a los deseos de nosotros. Puso Margarita el ejemplo del papá que como llega tan tarde, entonces más bien yo juego con él un rato violentando todo aquello que tiene que ver con el interés superior del niño en relación con el dormir. Un ejemplo burdo que no lo tenemos sino en la República de Colombia, en Sudamérica, es ver niños de 4, 5, 6 años a las 5:30 de la mañana, agua Dios misericordia, esperando una ruta de un colegio. ¿A quién se le ocurre eso? A unos adultos que tenemos un interés, que es que tenemos que irnos a trabajar, tenemos que dejarlos en tales y tales circunstancias. Entonces eso es poner el interés superior del niño, del adulto, por encima del interés superior del niño. De ahí resultan prácticamente todas las dificultades de crianza. Quedan algunas poquitas que no son de ese resorte, que son los del temperamento del niño y el temperamento o enfermedades de los adultos. Una mamá ansiosa, una mamá depresiva, una mamá esquizofrénica, le da mucha idea relacionarse, lo mismo a un papá con un niño que sea común y corriente, que no tenga esas dificultades. Entonces yo los invito a que ustedes en toda práctica de crianza, cualquiera que sea, abrazar, dar una palmada, cualquiera de las cosas que a ustedes se les ocurra, acompañarlo a comer, acompañarlo a dormir, acompañarlo a hacer las tareas, acompañarlo a tomar el bus, acompañarlo a que aprenda a amarrarse los zapatos, que todos piensen si eso es del interés superior del niño o no es. Si lo es, y ustedes están conscientes de eso, y de ahí nace otra necesidad, que es que nosotros tenemos que instruirnos. No es que sepamos que somos papás y nos graduamos el día que ellos nacieron de papás, esa graduación tiene que estar alimentada por muchas situaciones. Un ejemplo concreto, quien vaya a cambiar un hábito, como la pregunta que hizo ella, tiene que convencerse primero de la importancia de eso. Segundo, de que lo voy a hacer correctamente, entonces me debo asesorar de una persona que sepa, por lo menos que sepa más que yo, y a quien yo le tenga confianza, para poder establecer unos parámetros y no decir, es que a los 2 días, no, eso no sirvió para nada. Sino que uno sepa cuánto es lo habitual de un cambio de hábito, que no es una cosa fácil. Todo el que ha fumado sabe que es muy difícil dejar de fumar. Todo el que toma alcohol sabe que es muy difícil dejar de tomar alcohol. Todo el que le gusta el chicharrón sabe que es muy difícil dejar de comer chicharrón después de convencerse de que eso es malo en exceso, etcétera, etcétera. Entonces, redondeo diciendo que cada que nosotros pensemos, reflexionemos acerca de una práctica de crianza, cualquiera que ella sea, pensemos si eso es del interés superior del niño o es del adulto. Y decidamos en función de eso. Yo los invito a que decidamos en función del interés superior del niño y que entonces dominemos cuáles son los derechos del niño. Porque es que la mayoría de las personas aceptamos que los niños tienen derechos después de que nos han dicho que los tienen, pero en la práctica no tenemos derechos. Mañana, el viernes, yo insistiré en mi charla sobre estos asuntos porque creo que son fundamentales y así no nos enredamos y dejamos de hacer afirmaciones que no hacen ningún bien en la relación con los niños, con las niñas y con los adolescentes en cualquier edad. Doctora, por aquí también hay una pregunta. La compañera nos dice que qué debe hacer la mamá y el papá cuando el niño o la niña está constantemente diciendo no quiero comer, no quiero estudiar, no quiero acostarme a dormir.
Sí, inicialmente es muy importante eso. Uno tiene que asesorarse de una persona que le ayude, porque a veces uno como papá o mamá tampoco se pone muy objetivo en el asunto de cuál es el interés superior del niño, qué es lo que el niño necesita en ese momento, ¿sí? Hay actividades de la vida que, ya como lo vimos en el repaso de toda la crianza, son no negociables por ninguna razón. O sea, yo no puedo negociar el tiempo de la comida, la calidad de la comida, porque en vez de comerme, voy a poner el mismo ejemplo del arroz, la carne y el plátano maduro, el ACPM, si yo no me como el ACPM, entonces me van a dar un paquete de chitos, por ejemplo, ¿sí? Y eso realmente no es la negociación que yo tengo que hacer. Es que es para que deje de llorar, como tú estabas diciendo ahorita, para que deje de llorar, entonces yo más bien le doy los chitos y entonces ahí sí me salgo del problemita, ¿sí? Simplemente es uno con una buena rutina, con una buena firmeza amorosa. Es hora de comer, te sientas a comer, te quedas ahí 15, 20 minutos. ¿Quieres comer? Listo, ahí está tu comida. ¿No quieres comer? No hay ningún problema, nos acompañas a comer. Y dentro de 15, 20 minutos nos bajamos de la mesa. Punto. No hay que hacer todo aquel recorrido que hice por lo que todos que generalmente hemos tenido hijos, algunos que tienen sobrinos, pasan. El ruego, la pela, el llanto, el Santísimo Padre Francisco, y sigo, ¿sí? Y entonces, y las frases famosas, ¿sí? Usted aquí botando la comida y los niños muriéndose de hambre. Hasta la responsabilidad del hambre mundial pues le ponemos al muchachito. Entonces la idea es que en ese momento tengamos la firmeza de decir, es hora de comer y eso no es negociable. Y usted en la mesa no se ponga a echar cantaleta, ni empiece. Es que comer es muy importante porque a ese momento el niño por aquí le entra y por allá le sale. Exactamente lo mismo es en el dormir, en el aseo de los dientes, ¿cierto? Realmente por eso es que insistimos tanto en que la rutina se convierta en un hábito, para que dejemos de tener esos problemitas a veces que tenemos, que realmente yo también pues apunto mucho lo que dice el doctor. No tenemos que pensar que todos los niños son así, que todos los niños ponen problema para todo. Eso no es tan verdad. A veces nosotros los adultos nos inventamos más problemas de los que los niños ponen. Por lo que les decía ahorita, no se quiso comer el almuerzo. Listo, mi amor, a la hora de la media tarde, que es el algo, vuelves a comer. Mientras tanto, tomas algo de líquido si tienes sed. Punto. Pasamos el capítulo y seguimos con lo que estábamos, ¿sí? Pero nos inventamos una cantidad de cosas que realmente no son problema. Entonces usted va y le cuenta a la vecina, imagínate, no almorzó, ¿qué voy a hacer? Se me va a desnutrir. Llama a la abuelita y ni siquiera ha contestado todavía el teléfono. La mamá le dice, oíste, ve, Juan Pablo sí comió. O sea, nos damos una cantidad de vueltas por unas situaciones que realmente no son válidas o no son verdaderas. Nos las inventamos mucho en la cabeza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, buenos días. Daniel. Quería felicitarla pues por la excelente presentación. Y yo siempre he tenido una duda, ¿cómo debe ser el acompañamiento cuando los niños tienen amigos imaginarios que de pronto le dicen no comas, no duermas, no eso? Entonces siempre como que eso estaba ahí. El amigo imaginario no lo puse ahí porque pues está como incluido dentro del juego regularmente que un niño tiene en preescolar. Y es muy importante insistir y aceptar. Los niños tienen derecho en su creatividad y en su imaginación a tener el amigo imaginario. Matías es mi amigo imaginario y yo me siento a comer aquí y por favor mamá, córrase para allá que ahí se va a sentar Matías. Ahí se sentó Matías. No peleemos con cosas que realmente para un niño y para nosotros no tiene trascendencia pelear. Para el niño es muy importante su creatividad y nosotros no tenemos ningún derecho a violentarla. El amigo imaginario con el tiempo se va sumando hasta que, hey, ¿dónde está Matías? Ah, no, yo no me acuerdo, ya, se fue para otro planeta o bueno, cualquier cosa, ¿sí? Pero es muy importante insistir en que eso es una realidad que el niño tiene dentro de su creatividad. Sí, voy a tener que volver a intervenir porque veo que la mayoría de las preguntas se dirigen a eso. La preocupación porque el niño trague. Todos, la sociedad de las personas que tienen capacidad de dar comida, que somos las más poquitas en el mundo, pero somos los que podemos venir a reuniones como esta. Vivimos preocupados es porque los niños traguen. Si nosotros nos quitáramos esa preocupación, se nos acabarían multitud de problemas en las relaciones de crianza. Un niño, uno puede saber exactamente que un niño está comiendo bien, dándose cuenta de que es un niño que juega, que es activo,
que se relaciona con los demás y que además tiene un buen peso y una buena talla. Y un buen peso y una buena talla no es que esté en los percentiles más altos, sino que esté más cerquita de los bajitos normales. Eso es lo ideal, tener un niño normal flaco o una niña normal flaca. Eso es lo ideal en estas edades. Y en la adolescencia también. Entonces no nos preocupemos tanto por lo que trague, sino porque esté bien nutrido y que esa relación de aprendizaje de la alimentación sea una relación sana, agradable, amable. Todas esas tonterías de estar peleando con un niño para que trague, de estar insistiéndole que trague por el abuelito, que esta cucharada por la tía, que a mí que me importa ese viejo que ya se murió, etcétera, etcétera, que un avioncito y ese avión se me va a meter por aquí, eso cómo pasará por el esófago, etcétera, etcétera. Los niños no son tontos, ni los niños son un saco para llenar de cosas, ni de objetos, ni de comida, ni de nada. Si esto se da de una manera tranquila y nosotros nos quitamos ese montón de cucarachas de la cabeza, entonces la relación va a ser mucho más amable y el niño va a poder ser niño sin todas estas interferencias que les damos los adultos y que le da toda la sociedad de consumo, porque ese es otro asunto que no se ha tocado aquí, pero que cada rato le preguntan a uno que si es bueno darle tal producto y decimos la marca y todo ese tipo de situaciones. Un niño no necesita un niño común y corriente. Yo me refiero siempre a los niños comunes y corrientes. Por ejemplo, si un niño, con las preguntas que hicieron ahora, en todo momento se está oponiendo a lo que le dice el adulto, ese niño tiene una dificultad en la relación de crianza y necesita una persona especializada que le ayude a esa familia y buscar eso, porque puede tener inclusive un síndrome ya descrito, que es el síndrome desafiante oposicional. Entonces hay que buscar una ayuda para eso, porque no es lo lógico que los niños se opongan a todo lo que uno les diga. Que uno le diga párese y él se siente, diga siéntese y él se pare, que uno le diga coma y él no come, que uno le diga ve allí y él va allá, etcétera, etcétera. Si eso está ocurriendo, algo está pasando y hay que buscar una solución. Y no todo lo podemos resolver con base en las ideas que a mí me dijeron o que dice la vecina o que me comentan en el blog. Ahora hay multitud de blogs de madres, pues eso es enloquecedor en este momento cuando uno se mete a esas cosas. El WhatsApp de madres es de las cosas más duras que hay, más desesperantes, porque se hacen los comentarios más extravagantes en un momento dado para resolver situaciones de, comillas, dificultades de crianza, que quiero insistir para terminar, que la mayoría de las veces no son dificultades de crianza, sino dificultades de la concepción que tienen los adultos en la relación con los niños, que pretenden hacer manejos. Los niños no son carros para manejarlos, los niños son seres humanos que tienen derechos, que tienen responsabilidades y que tienen unos derechos que están por encima de los derechos de los demás, por encima de los derechos de nosotros los adultos. Así nos duela, esa es la realidad. Así hemos logrado construir hasta el momento. Todo el mundo los ataca, y los ataca en la práctica y los ataca con conciencia de que cómo que esos muchachos van a tener derechos, dice un juez, cómo que esos muchachos tienen derecho a dejarse esas mechas tan feas, dice un maestro, cómo es que a una mocosa de 4 años le tenemos que creer que cuando dice que el abuelito le está tocando, la está manoseando, cómo se le ocurre una mentirosilla como es una niña y que le tenemos que creer. El niño tiene derecho a que le crean, esa niña tiene derecho a que le crean. O sea que pensemos en esa reflexión y abandonemos esa posición adultocéntrica que es la que nos lleva a todas esas dificultades. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana María Ochoa. Es un placer también estar acá. Como dice todo lo que hay en todas estas vallas, piensa en grande, así como las competencias. La pregunta es esta: crianza en igualdad, ¿qué relación tiene con esas competencias en donde son tan importantes para la primera infancia? Ser, saber hacer y hacer, que es una parte muy vital en la primera infancia. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Todo lo que hemos recorrido desde ayer hasta acá tiene un hilo conductor que es muy importante, ¿sí? Y es básicamente inicialmente las pautas de crianza, un tema en el que el doctor Posada es cofundador del grupo de pericultura de la Universidad de Antioquia, al que el doctor Ochoa y yo nos hemos adherido, que es tener un discurso de crianza humanizada, y nosotros hemos hecho ya como la adaptación de que esa crianza humanizada tiene que tener una crianza en igualdad de derechos
derechos, sin violencia y sin discriminación. ¿Por qué? Porque lo que se ve en la práctica no es eso. No es frecuentemente lo que uno puede decir en la teoría, ¿cierto? Cosas tan básicas como el juego, por ejemplo, que ustedes lo vieron, ¿sí? Todavía seguimos segmentando el juego. Todavía le decimos a los niños, córrese para allá con los carros, y a las niñas, córrese para acá con la cocinita. Y hagamos mamacitas, pero usted maneja para acá y yo manejo para allá. Todo eso que los niños, así como tú dices, saben, aprenden y hacen, ¿sí? Tiene que ser un movimiento que en la cabeza nos dé vuelta, ¿sí? O sea, como una idea que en la cabeza nos dé vueltas acá, que construyamos un discurso y una manera de ser distintos. Y es que todos tenemos derecho a ser iguales en derechos. Ya sabemos que iguales sexo biológico y genético no vamos a tenerlo igual, pero iguales en derechos sí, e iguales en que el niño tenga derecho al juego, a tener una alimentación balanceada. Es que entonces el juego está, entonces no se lo damos a la niña sino al niño. ¿Por qué al niño? Pues entonces haga el huevo revuelto y se lo da miti, ¿sí? Entonces es importante como, que es más poquito huevo, bueno, complementamos con otras cosas que podamos tener, pero es importante irnos metiendo en ese discurso de que todo eso tiene derecho a ser igual, ¿cierto? La niña y el niño tienen derecho a acostarse a la misma hora, no es que la niña se quedó lavando los platos y el niño fue y se acostó, ¿por qué? Porque es que usted tiene que ir a hacer labores de casa, el niño que vaya y se acueste o vaya a ver televisión o vaya a jugar, pero usted no tiene derecho a hacer eso, ¿sí? Y además, digamos que lo más preocupante que a mí me parece es el desarrollo cognitivo. Hay unos estudios muy bonitos que se han hecho en Canadá donde demuestran que las niñas a partir de los 9 años casi que voluntariamente bajan su nivel cognitivo, porque la distribución de la vida se dedica a ¿qué? A cultivarse como princesitas, no a ir a estudiar biología, y yo quiero ir a conocer de dónde a dónde va el río Amazonas, y yo quiero saber cómo se multiplica la regla del 3, ¿sí? O sea, realmente es una disposición a la vida a que nosotros las mujeres sigamos siendo subordinadas al hombre y ser el regalito para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Así calarme y volverme bonita, y entonces para volverme bonita es como la frase que dicen por ahí que un reality tiene y un stand-up comedy también tiene, ¿cierto? Las mujeres, los hombres las prefieren brutas. ¿Por qué? Porque es que la bruta no cuestiona y la bruta no dice no estoy de acuerdo y la bruta no dice construyamos entre los dos. La bruta se queda así, regalito, el bolsito, la aretica, así. Entonces soy un regalito y soy un adorno para seguir mostrando en el mundo. Y no hay ningún derecho para que una niña baje su nivel cognitivo voluntariamente, porque para mí es más importante ir a la peluquería. Y además nosotros los adultos, además avalamos el asunto, ahorita que lo vamos a ver en los niños escolares, avalamos la adultización del niño. Avalamos que la niña se vaya 5 horas para la peluquería y entonces le hagan las uñas, el pelo, la trenza. Por Dios, cuando debería estar jugando, montándose a los árboles, volviéndose una nada, compartiendo la vida con los niños y sabiendo que la vida entre hombres y mujeres la podemos vivir. Y yo tengo un pensamiento que es muy arraigado, digamos, si los hombres y las mujeres aprendiéramos a vivir distinto, no tendríamos tantas dificultades en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se volvieron absolutamente desechables. Es que usted no estaba de acuerdo conmigo y yo tampoco, ya llevamos 3 peleas, entonces hay que pereza vivir con usted, yo me voy. Y entonces no hacemos nada como por saber cómo podemos vivir empáticos, solidarios, tranquilos, en paz. Que tenemos dificultades, sí, pero los aprendemos a resolver. ¿Dónde se aprende a resolver esa dificultad? Desde que yo estoy chiquito y me ayudan a entender que si yo tengo una dificultad para decirle al niño préstame el carro y yo te presto la muñeca, yo puedo tener una resolución de ese conflicto, que para ese momento es eso, pero que en la vida adulta puede ser otra cosa diferente. Gracias. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues también hago parte del equipo de la Secretaría de las Mujeres, específicamente en el programa de Educando en Igualdad, que seguiría lo que sigue después de la crianza. Quiero destacar varios comentarios pues como que me llamaron la atención de tu conversación y la pregunta al final. Sí, tranquila. Bueno, hay un tema, y lo estaba tocando acá el doctor, y es como los medios de comunicación y el mercado todo el tiempo nos están reforzando casi que lo contrario de lo que estamos acá proponiendo, ¿cierto? El caso, como dice el doctor, del ensure, de la vitamina, y como que nos van estimulando ese afán por que los niños traguen, pero también, por ejemplo, en ese tipo de modelos de familia que idealizamos. Quería destacar eso
por ejemplo en el video que vimos de Cena en Familia, porque también seguimos de repente, pues sé que no era la intención de tu exposición, pero sí quiero traer la reflexión, que seguimos pensando en esa familia nuclear de mamá, papá y los dos hijitos, cuando en la realidad, en este caso latinoamericana, para no ir muy lejos, y ya ustedes saben que eso ha sido mucho cuestión de reflexión, es la abuela sola, es la tía con la prima y el tío y el papá, y me parece muy importante que en este tipo de escenarios, y porque veo ustedes que acompañan muchas familias que son de barrios populares, que en este tipo de escenarios también entendamos que esa mamá, que es la mamá con el hijo, se conciba como familia. Pero en ese mismo sentido me parece importante que generemos ese tipo de imágenes también, o sea, si es la abuela y todo este tipo de familias diversas que hoy estamos encontrando. Sé que de pronto vamos a tener luego otro ciclo de charlas, entonces quiero también que vamos mirando temas que nos ayudarían a pensar este tema de la familia y la crianza, bueno, como por ejemplo todo ese debate que se ha dado de qué tan necesaria es la presencia del papá, qué tan necesaria es la presencia del mamá, sea que un papá sea un papá solo, una mamá sola, o familias pues de otro tipo de diversidad. Me dejaste, yo tengo sobrinos, todavía no tengo hijos, pero pues los adoro, están en esta etapa que estuvimos trabajando hoy, lo de 0 pantallas. Ay, eso es una angustia grande, porque cuando empiezas a decir no pantallas para que coman, yo te digo que mis sobrinos es la única manera que coman, o sea, que tengan Pepa, bueno, ustedes, bueno, es mi hermana y uno trata pues como que, ay, venga hermanita, tratemos de buscar otras maneras, pero no se ha pasado, sobre todo con el menor de 3 años, que si no le ponen un distractivo, algo que lo entretenga, él no traga. Entonces sí, en esa parte unos desafíos grandes, como de qué es lo recomendado, pero entonces qué alternativa generar. Sí, agradezco mucho a ustedes como personas expertas de la academia también y de la práctica profesional que se generen este tipo de diálogos, igual con la doctora Luz Imelda, porque son muy pocas las personas que están replicando este mensaje. O sea, de todas maneras, cuando uno va a lo tradicional, estos son invitaciones que rompen esos parámetros, y en ese sentido, cuando tratabas un poco el tema de la hora del aseo, yo sí quisiera hacer énfasis en el papel que también tienen los hombres en acompañar ese aseo, porque nos pasamos muy por encima del aseo, y yo sé que la mayoría que estamos acá vemos a la mamá bañando, vemos a la mamá haciendo ese tipo de actividades, y como ella lo abordó, pues el ejemplo ahí es básico. O sea, no vale que le digamos al niño o a la niña, tu papá y tu mamá estamos en igualdad de condiciones si la mamá es la que hizo la comida, si la mamá es la que bañó el niño, si la mamá es la que lo acostó, y en esas prácticas de crianza también es muy importante que los hombres participen en esas tareas pues del cuidado y del hogar. En la parte emocional, aunque la abordamos así por un ladito como en el tema de los juegos, y yo sé que Margarita pues lo hizo en un énfasis muy importante de cómo los cuentos, las películas y las historias que reproducimos, pero sí es clave de pronto en otra jornada poder profundizar un poco cómo es esto de las emociones, del acompañar a, lo aludiste intensamente, y por eso se me vino como ese mensaje, porque en el manejo de las emociones empieza a marcarse eso mucho. Lo decías, por ejemplo, los niños no lloran, usted, mami, siéntese bien que usted tiene que ser delicada, no alce la voz, y cómo pues en esa emocionalidad niñas y niños tienen derecho a sentirse tristes, a sentirse fuertes y cosas de ese tipo. Y mira, yo soy del área de psicología y de ciencias sociales humanas y trabajo con docentes. Creo que a ustedes les ha pasado también como pediatras, y es que desde que los psicólogos inventaron que uno no puede castigar a los niños, esto se echó a perder, ¿cierto? Y corresponde mucho a esto del adultocentrismo. Entonces me parece clave que las ciencias, sobre todo estas áreas del desarrollo humano, empecemos a darle más piso teórico y científico en el caso de nosotros, de cómo no, o sea, el castigo, cualquiera que sea, es una vulneración a esos derechos, pero ustedes se lo encuentran todo el tiempo. La mamá es que desde que se inventaron que uno no puede darle la pela, por eso es que los niños y las niñas están como están.
creo que sería un tema también interesante de bueno, ¿qué es esto del castigo? ¿Cómo es esto de acompañar? Porque tú iniciaste con esa palabra, se trata de acompañar a otro ser humano, ese barquito pues que nos pusiste al final, y el castigo que no solamente pasa por el grito, sino por hablar, pues, ¿qué término es hablar duro y qué término es gritar o de aislarlo? ¿Cómo manejar eso? Porque yo sé que las mamás con ese tema sí se maneja un poquito de angustia. Bueno, reiterarte el agradecimiento. Quiero hacerte una pregunta porque mi sobrino de 5 años está en un tema que yo lo viví cuando niña, pero yo no sé en qué término de la edad y cómo se maneja el que entonces voy a coger un arma, no sé, o sea, como esa parte de sentir ese poderío que le dice a los otros niños, entonces le voy a decir a mi papá que saque un arma y lo va a matar, cosas de ese tipo, o si es más por la televisión o por un tipo de programa. Hay cierta edad donde los niños empiezan a manejar pues en esta cultura que la violencia se naturaliza tanto, si es como de ponerle atención o si es como de acompañarlo, conversar con él. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, todos sus aportes están muy válidos. Voy a hacer un resumen un poquito de lo que ella estaba apreciando. Primero, pues decirte lo de la familia era la intención, obviamente, de ser familia, independiente cómo se llame la familia. Para los niños no es tan trascendente que es que yo viva con 2 mujeres, viva con 2 hombres, viva con mi papá y mi mamá o viva con la tía y la abuela. Para él esa es su representación de la familia. Entonces, siempre seguramente irán a decir comer con mi mamá, comer con mi papá, comer con mi abuela, ¿cierto? En referente a todo lo que dijiste, que generalmente son quejas frecuentes de los adultos, yo siempre pongo por encima una cosa que es muy importante. Tenemos que dejar la quejadera para poder cambiar, porque entonces si no siempre somos, es que esto es así, 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 teórico, pero... Y yo le pongo el pero, y cuando yo le puse el pero, todo lo que dije adelante ya se dañó, ¿cierto? Entonces, estaba poniendo el ejemplo de la pantalla, igualito como Carolina me preguntó el ejemplo del sueño. Hay que volver a empezar una rutina distinta. ¿Cómo se come sin distracción? No como, listo, no comas y no pelees. Y hoy lo hago, y mañana también, y mañana también, y mañana también. Habrá un momento en que el niño dice, ok, listo, entendí, no se utiliza la pantalla. Pero si el interés superior del niño no es el que se está haciendo ahí, porque no es que yo coma para nutrirme, sino que es que el adulto está diciendo, ay, tome para que no friegue, ¿cierto? Entonces ahí no estoy haciendo ningún efecto, ¿sí? Es lo mismo que ejemplificar, por ejemplo, la violencia. Yo sé que los niños en lugares donde tienen esa facilidad de ver una pistola, de ver un machete, de que vi al que cortaron al lado mío, pues eso es un modo de vivir, ¿sí? Donde la invitación también es devolvamos el cassette, ¿cierto? Devolvamos la película y volvamos a empezar una vida donde los adultos, sobre todo que somos los que estamos ejemplificando eso, pues tengamos una vida distinta, no nos tratemos tan violentos, ¿sí? Para que el niño aprenda a identificar cosas diferentes. Es normal que el niño también ejemplifique muchas cosas de la televisión, pero por eso, por ejemplo, el acompañamiento del adulto, cuando un niño está viendo un programa de televisión, es muy importante. Porque si no, el niño se traga todo el mensaje entero. Si yo hago una reflexión antes de que el niño esté viendo una cosa tan violenta, inclusive puedo invitarlo a que cambie el programa, a que diga, ven, no, ese no me gustó, más bien veamos otro programa de televisión, o veníamos a jugar un juego afuera, o veníamos a jugar un juego de mesa, ¿sí? Porque pues ahora lo vamos a ver. Muchas de las preguntas que me hiciste están en la segunda presentación, porque generalmente son momentos en que el escolar vive mucho más que el preescolar, ¿cierto? Entonces es como ayudar un poquito a sobre todo esa gestión de sentimientos, que igual el preescolar lo hace, pero hay una mayor trascendencia en la etapa escolar, ¿cierto? Doctora Margarita, muchísimas gracias por esta primera conferencia del día de hoy. Los invitamos para que tomen el refrigerio que está a la entrada del auditorio y nos reunimos nuevamente aquí en 10 minutos.